se va generando ahí todo un espacio de interacción que después nosotros lo capturamos y lo vamos sumando para las próximas presentaciones. Así que desde ya, invitados a participar en el chat, ya la van a identificar, por ahí anda Mayra. Ahí está, mira, ahí está saludando. Hola a todos, soy Mayra, les está diciendo, ella trabaja conmigo. Bienvenida, Mayra. Así que... El rol de traductora de chat. En el rol de traductora de chat, ella es la que me hace... Perfecto. Bien. Y vamos rescatando comentarios de las cosas que dicen ahí, entonces lo hacemos más interactivo. Perfecto. Entonces vos te vas a manejar con Mayra para las preguntas y respuestas. Y contigo, contigo, claro. Contigo, claro. Vale. No, al final cuando abramos el espacio de preguntas me imagino que vos volvés y lo hacemos juntos, ¿verdad? Eso te iba a comentar. Yo ahora voy a salir de video para poder darte mayor banda en la transmisión y que fluya mejor la comunicación y sea un poco más fluido, para la redundancia, pero entre el audio y el video que vos vas a transmitir, ¿sí? Si yo ahora me voy a hacer sin video, voy a quedarme escuchando y cualquier cosa me solicitas y yo abro de vuelta mi micrófono. Ok, ¿te parece que empecemos o esperamos unos minutos más? Como vos digas. Si querés te esperamos, a ver, como para que muchas personas que no te conocen seguramente, nosotras sí, podemos hacer una breve presentación de quién es Fer. Bueno. ¿Sí? Más allá de un currículum, digamos, que podemos llegar a ver en LinkedIn o en una red social, o mismo la descripción de lo que iba a ser el webinar de hoy, como para hacer una presentación y que todos te podamos conocer cómo es Fer. Ok. ¿Vale? Así mientras vamos haciendo tiempo para que se sigan sumando los participantes y vos te vas presentando. ¿Qué te parece? Ok. ¿Querés que les cuente yo? Dale, sí, por favor. ¿O lo ibas a contar vos? No, nadie mejor que vos para hablar de vos. No lo creo, no lo creo. Uno rara vez es un buen observador de sí mismo. Pero vamos a hacer el intento. Vamos a hacer el intento. Bueno. Yo estoy seguro que vos te conoces. Y bueno. en ese conocimiento podés comentar lo que vos crees. Ok. Ok, bueno, hola a todos, estoy muy feliz de estar acá, muy agradecida con la invitación de ICF Argentina para todos los headquarters de Latinoamérica. Es un gran privilegio para mí estar representando al país en este espacio. Yo soy Fernanda Guerra, soy coach desde hace 15 años, trabajo principalmente en el mundo de las organizaciones, me especialicé en coaching organizacional con Horacio Cortese, y luego fui haciendo un recorrido con distintos maestros del asunto. Lo más importante que hice en los últimos años fue hacer la certificación de ICF, los últimos 5 años, hice la certificación de IPS de ICF, y además me formé con Fernando Flores, me reformé con Fernando Flores, tuve ese privilegio, hice el programa Dwelling junto con algunos colegas que quiero muchísimo de toda Latinoamérica, compartimos una aventura de 2 años junto con Fernando y me quedé trabajando en el equipo de él para Pluralistic Networks, así que es un gran orgullo para mí estar acá hoy. Como les decía, hago principalmente coaching de organizaciones, y cuando digo que hago coaching de organizaciones es porque no solo trabajamos la batería de servicios clásicos del mundo del coaching, que es el coaching ejecutivo y el coaching de equipos, sino que hacemos coaching estratégico para toma de decisiones, y hacemos algunos experimentos bien interesantes como programas virtuales y redes de super colaboración. Armamos redes de super colaboración dentro de las empresas, dentro de un ratito les voy a hablar un poco más de eso, pero estamos haciendo algunos experimentos que nos llevan a coordinar con gente de distintas disciplinas, donde el coaching es una cosa más de todas las baterías de servicios que se prestan y que se ofrecen para movilizar cultura. Así que principalmente se podría decir que estoy en el asunto de movilizar culturas más que del coaching, ¿no? Si bien mi oficio y mi entrenamiento de base es el coaching, y por lo tanto desde ahí miro y enfoco y trabajo. La aventura de la vida me ha llevado por proyectos bastante experimentales, así que bueno, voy a estar muy gustosa. Ahí estoy viendo que está Yolo, no se enojen los que no los nombro, pero yo vi que apareció Yolo y entonces la tengo que nombrar porque ella está en México y es una mujer muy extraordinaria y estoy muy feliz
saber que estás por ahí. Está Ludmila también. Estoy reconociendo, a algunos les sale el nombre completo y a otros les sale un poco cortado, entonces no alcanzo a ver. Pero bueno, estoy contenta de ver algunos nombres conocidos, porque eso significa que después me van a tener que dar feedback, así que desde ya muy, muy atenta a lo que tengan para decir. ¿Te parece, Hugo, que empecemos? Sí, claro, vale, cuando quieras. Ok, yo voy a compartir pantalla, voy a estar hablando un rato, porque así lo diseñamos y así es el espacio. Y luego lo que voy a hacer va a ser parar para conversar con ustedes. Como les decía, yo voy a ir haciendo algunas preguntas, con lo cual sería bien interesante que ustedes sigan comentando en el chat. Yo lo voy a dejar de ver por un rato, pero sería bien bonito que sigan participando y conversando en el chat. Yo cada tanto lo voy a mirar, y como les contaba al principio, está Mayra Grigera, que trabaja conmigo, y juntas hacemos Cultura Atomizada, así que ella va a estar atenta a conversar con ustedes por chat, y va a recoger también las opiniones de ustedes, y me las va a ir compartiendo en algunos momentos, digamos. Así que desde ya, muchas gracias. Bueno, estamos en el marco de la Semana Internacional del Coaching. Yo feliz de haber recibido esta invitación para estar con ustedes. Esta es la propuesta es Cultura Atomizada, el coaching de empresas en tiempo de grandes cambios, y bueno, allá vamos, ¿sí? Lo primero y principal es, y perdonen los que están desde hace unos minutos, pero voy a decir hola de nuevo, hola a todos, gracias por estar acá, gracias totales a ICF Argentina y a ICF Global por haberme invitado a dar esta conferencia. Es un gran privilegio para mí, como les decía, estar acá. Cultura Atomizada la hacemos con Mayra Grigera. Lo que ven ahí en el fondo de la foto es un graphic recording. Mayra es especialista en eso, entre otras grandes especialidades que tiene. Entonces, cuando hacemos esta conferencia en vivo, la dibujamos en vivo en grandes sábanas de papel, o la dibujamos digitalmente en vivo. No funcionaba bien para el Zoom, porque genera mucho consumo de banda, entonces era un riesgo hacerlo en vivo, pero bueno, ojalá algún día tengan oportunidad, porque es un verdadero placer verla dibujar mientras yo loreo, decimos, ¿no? Mientras yo hablo como loro. Así que voy a empezar piano, como dicen los italianos. Quiero detenerme un rato para que pensemos de nuevo qué es cultura. Y la mejor definición que escuché de cultura, hay muchas, y muy buenas, y muchísimo más ricas y complejas que esta que yo estoy presentando acá. Pero la mejor definición de cultura me la regaló uno de los que me entrenó para trabajar en el mundo de organizaciones, lo nombré hace un ratito, Horacio Cortese. Horacio definía cultura como: esta es la forma en la que hacemos las cosas acá, ¿no? Ese entramado de prácticas y de concepciones del mundo que los seres humanos tenemos colectivamente y que es desde los cuales funcionamos, ese entramado, esa forma de hacer las cosas acá puede ser mi casa, mi familia, mi empresa, mi equipo, mi provincia, mi país, Latinoamérica. Los latinoamericanos tenemos una cultura, aunque tengamos muchas subculturas, esta es la forma en la que hacemos las cosas acá. Somos pegochos, somos calientes, somos amigables, somos simpáticos, somos informales, somos inconstantes, somos explosivos, ¿no? Y todas las características que uno podría decir de la cultura latinoamericana tan extraordinaria de la que somos parte. Y también podríamos decir somos parte de la cultura hispana, y también podríamos decir somos parte de la cultura global. Y hay un conjunto muy complejo, un entramado muy complejo de formas de hacer las cosas acá. Los seres humanos seguimos como un guión, y esto a los que les gusta mucho pensar que son libres no les va a caer tan simpático, pero seguimos un guión, ¿no? Seguimos el guión de la cultura. Entonces, quería empezar con eso, porque como vamos a hablar de la cultura atomizada, entonces está bueno volver sobre cultura. ¿Y qué es atomización? Bueno, atomización es la fragmentación y la dispersión de algo en partes pequeñas. Entonces, ¿qué quiere decir cultura atomizada? Cultura atomizada, que tiene muchas versiones, muchas versiones de aplicación práctica, digamos, es básicamente la fragmentación y la dispersión de las maneras conocidas de hacer las cosas. De lo que estoy hablando y de lo que estamos hablando, y es lo que estamos mirando cada vez más en el mundo de las organizaciones, es que ya no hay una o dos o tres maneras de hacer las cosas. Hay posibilidades múltiples, y hay fragmentación y dispersión de lo que suponíamos que era correcto o que era adecuado en el mundo de los negocios desde hace, les diría, unos
15 años hacia acá, pero en los últimos 5 años con una aceleración muy grande. Entonces, estamos hablando de un fenómeno. Cuando les decía que tenía muchas aplicaciones, porque cuando estamos dentro del mundo de las organizaciones hacemos distintos tipos de intervención, y yo estoy más que abierta a que me hagan preguntas. Esta conferencia no es sobre eso, esta conferencia es para compartir principalmente con ustedes cuál es mi mirada de qué es lo que está pasando en el mundo de las organizaciones hoy, y que de alguna manera tirar algunas pistas de por dónde creo yo que pasa la intervención del coaching en el mundo de las organizaciones hoy. Pero por supuesto, va a ser un placer contestar todas las preguntas que quieran, así que las pueden ir tirando ya en el chat y Mayra las va a ir recogiendo, ¿sí? Entonces, cultura atomizada, fragmentación y dispersión de las maneras conocidas de hacer las cosas. Stranger Things es una serie que se puso de moda en Netflix, que es medio de culto, estrenan una temporada cada 2 años, y es medio un misterio cómo surgió Stranger Things, pero lo que quería dar cuenta cuando traje este título es que son tiempos bien extraños, ¿no? Y son tiempos donde ocurren cosas muy extrañas, son tiempos de grandes preguntas y de respuestas bastante transitorias, y esto me parece bien importante. Nos hemos vuelto los seres humanos a hacer preguntas para las cuales ya teníamos respuesta, y las respuestas que nos damos hoy son bastante transitorias. ¿Qué es vivir? ¿Qué es vivir la vida? ¿Qué es hacer negocios? ¿Cómo se hace negocios hoy? ¿Cómo se hace negocios en contextos cada vez más cambiantes? Y a mí me gusta mucho Tolkien. Tolkien es un autor, como verán, me gusta el mundo de la fantasía y de la ciencia ficción, pero me gusta mucho Tolkien porque es el autor del Señor de los Anillos. Y en El Señor de los Anillos hay varios personajes, ¿no? Pero hay 2 personajes que son maravillosos. Uno es Frodo Baggins, Frodo Bolsón, que es la pequeña persona que tiene en sus manos salvar al mundo, salvar a la Tierra Media. Y Gandalf, que es un mago que lo acompaña en su camino y lo va en algunos momentos ayudando, ¿no? Y en un momento dado Frodo se queja del desafío tan grande que tiene, que lo excede ampliamente en sus posibilidades, en sus talentos, en sus recursos, y Gandalf lo mira y le dice: uno no elige el tiempo que le toca vivir, uno solo elige lo que va a hacer en ese tiempo, ¿no? Y eso me parece como algo bien importante en estos tiempos, porque en el mundo de los negocios la consigna siempre ha sido adaptarse o quedar obsoleto. Lo que pasa es que si yo hubiera estado haciendo coaching, que no hubiera sido posible, porque creo que todavía no lo habían inventado, pero algo parecido al coaching o consultoría en los años 60, la obsolescencia hubiera sido algo muy lejano. La posibilidad de obsolecer o de desaparecer o de dejar de estar vigente hubiera sido muy lejana. Hoy es una posibilidad con la que el mundo de los negocios lidia día a día, ¿no? Semana a semana, la posibilidad de desaparecer es una posibilidad tan cierta, tan real, tan tangible, tan concreta, que ha hecho que el mundo de los negocios esté entre revuelto y con sus prácticas de liderazgo y sus prácticas de equipo muy cambiadas. Y de esto es de lo que quiero hablar principalmente con ustedes. Porque el mundo cambió. Aunque no lo hayamos elegido, incluso al que algunas cosas de esos cambios no nos gusten. Piensen, yo nací en el año 75, hagan cuentas cuántos años tengo. Nací en el año 75, y entonces me tocó vivir la transición del mundo analógico al mundo digital. Pero en muchos aspectos, aunque estoy digitalizada en mi día a día, sigo funcionando analógicamente. Es decir, yo siempre digo que la generación X que es a la que yo pertenezco aproximadamente, ¿no? Si creen en esto de las generaciones, que para mí es un poco como el horóscopo, pero está divertido. Pero yo digo siempre que la generación X, poco antes, un poco después, desde el 65 al 80, les diría, incluso en algunos países nuestros que se tecnologizaron más tarde, quizás hasta el 85, somos anfibios, somos bichos anfibios. Nosotros nacimos en el mundo analógico y nos tuvimos que digitalizar, y navegamos muy bien entre el mundo analógico y el digital, pero no somos completamente digitales, ¿no? Y esto tiene un entramado de nuevo de prácticas, una cultura, una manera de entender el mundo que es muy distinta. Así que puede que a muchos de ustedes algunos cambios que están ocurriendo, que han ocurrido, no les gusten. Puede que incluso encuentren en sus clientes, en el mundo de los negocios, mucha gente que protesta o que cuestiona la velocidad de los cambios. Pero la realidad es que el mundo cambió,
aunque no lo hayamos elegido, e incluso aunque no nos guste, porque al mundo no le importa si nos gusta o no, cambia igual, ¿no? Entonces, algo que me parece una pauta bien importante, tanto para los que trabajamos con organizaciones como para los que están en el mundo de los negocios y están de pronto escuchando esta conversación porque les interesa el mundo del coaching, es que en una época como esta nosotros no elegimos las olas nos eligen a nosotros. Es un error pensar que nosotros vamos a elegir cómo navegar, más bien va a ser al revés, ¿no? Las olas nos eligen a nosotros. Entonces, quiero hacer un repaso rápido sobre los fenómenos de esta época. Una de las cosas que me parece más importante es decirle que este fenómeno de grandes cambios ocurrió desde la segunda mitad del siglo pasado en adelante, es decir, alrededor de 1950, 1960, empezó la aceleración de grandes cambios. Y lo que pasó a grandes rasgos es que tuvimos grandes mejoras en el transporte. Yo siempre cuento esta anécdota y la voy a contar una vez más porque además es un homenaje a uno de mis abuelos, pero uno de mis abuelos era de provincia, digamos, en Argentina, y él lo trasladan de la ciudad capital de esta provincia a una ciudad pequeñita, que estaba a unos 50 kilómetros de la ciudad capital. Y yo heredé el baúl de cartas que se escribían mi abuela y mi abuelo porque se carteaban, porque fue un noviazgo que tuvo mucho tiempo por carta, porque estaban a 50 kilómetros de distancia. Y resulta que hay una de las cartas en las que mi abuelo le decía, ni el tiempo ni la distancia podrán con nuestro amor. Y yo siempre recuerdo con ternura, porque el loco, yo le digo el loco Guerra, estaba a 50 kilómetros de su novia. Piensen que hoy 50 kilómetros los recorremos en media hora, pero en ese momento histórico, que debe haber sido alrededor de un poquito antes de 1940, en ese momento histórico, 50 kilómetros de una ciudad a la otra, en una provincia de un país como Argentina, era el tiempo y la distancia que no podrán con nuestro amor, ¿no? Bueno, esto es lo que pasó con las mejoras en el transporte. Hoy la conectividad terrestre, aérea, marítima, es tan grande, que incluso está provocando fenómenos de migración transitoria, es decir, hay un volumen de humanidad tan grande moviéndose de una ciudad a la otra, que hay una población en el aire, ¿sí? También tuvimos la revolución tecnológica, que no se las voy a contar porque están todos conectados online hoy, entonces saben perfectamente de qué les estoy hablando. Yo estoy en este momento en el norte de Argentina, y muchos de ustedes están distribuidos por el país, y además muchos de ustedes están distribuidos por Latinoamérica, y estamos acá conversando, ojalá pasando un buen momento y aprovechando un poco el tiempo para repensar algunos fenómenos. Y esto es la revolución tecnológica, ¿no? Entonces, estos dos fenómenos asociados, lo que han producido es un gran fenómeno mundial, que es la globalización, que tiene otros fenómenos asociados. Lo que pasa es que yo hoy voy a hacer una súper compresión, porque tenía mucho miedo de que esto sonara a clase de historia, y en verdad no quiero irme por el lado de la reconstrucción histórica, pero de nuevo, si tienen preguntas sobre esto, encantada la vida de atenderlas cuando vayamos sobre el final. Pero digamos que los grandes productos de la globalización son la conectividad altísima y la comunicación instantánea. Yo tengo una hermana que se ha ido a vivir a Inglaterra hace 15 días, entonces estamos en la fase pegocha todavía, que no nos hacemos a la idea de que ya estamos a tantos kilómetros de distancia, y entonces ella me manda, hacemos videoconferencia todos los días con mi sobrino, y la realidad es que nos estamos conversando más ahora de lo que conversábamos cuando vivíamos en la misma ciudad. Entonces tenemos esta gran cuestión que además se ha metido de pleno en nuestras organizaciones, y lo que hace es que incide altamente en la toma de decisiones, y incide sobre todo en la perdurabilidad de las tomas de decisiones, porque la información corre tan rápido que hace que una decisión que yo tomé hoy parezca caduca en muy poco tiempo. Y esta es una de las cosas que está pasando en el mundo de las organizaciones, como para ir mencionando algunos fenómenos, y me interesaría mucho si en el chat quieren compartir qué están observando que pasa en las organizaciones a raíz de estos fenómenos, y qué ven ustedes que está cambiando en la manera de ser y de hacer de las organizaciones en relación a esto, y qué está cambiando en la manera de hacer coaching que ustedes tienen en las organizaciones a partir de estos grandes cambios. La siguiente consecuencia de la conectividad altísima y de la comunicación instantánea es la aceleración exponencial de cambios y la emergencia de tendencias múltiples. La aceleración exponencial de cambios quiere decir que si los cambios antes
hasta la primera mitad del siglo pasado se hacían así, ahora tienen una curva que es así. Y la deben haber visto dibujada muchas veces porque aparece dibujada en el crecimiento, por ejemplo, de las poblaciones de las redes sociales, ¿no? Es esta velocidad, es decir, casi velocidad total en nada de tiempo. A eso le llamamos aceleración. Y la emergencia de tendencias múltiples tiene que ver con algo que me parece fascinante y de lo que está hablando mucho Jim Selman. Les recomiendo fuertemente el libro de Jim. Y Jim está hablando de que la emergencia de tendencias múltiples, él no habla específicamente de esto, él habla del mundo en tiempo real. Al tener conectividad altísima y comunicación instantánea, lo que nos está pasando es que el mundo, que siempre fue múltiple, porque siempre hubo un tercio de la población mundial que era musulmana, nada más que no lo veíamos. Y si no habíamos leído bien los libros de historia, que bien que el mundo musulmán siempre es una unidad de este tamaño para los latinos, vieron en los manuales de la escuela, siempre es un capítulo de este tamaño versus la historia de Europa, que es siempre como de este grueso, ¿no? Entonces, nos puede haber pasado desapercibido que un tercio de la población mundial siempre fue musulmana, y podría seguir haciendo catalogaciones para decir, pero estos 7.500 millones de habitantes siempre fueron múltiples, siempre fue múltiple la cultura. Lo que ocurre es que hoy lo vemos ocurrir en tiempo real, y entonces lo que ocurre es que hay una emergencia de tendencias múltiples, es decir, ya no hay paradigmas dominantes, sino lo que hay es una sobreabundancia de tendencias múltiples, que hace que sea muy confuso responderse grandes preguntas, e incluso pequeñas preguntas, como ¿qué vamos a hacer para aumentar las ventas? ¿Me siguen? Que son las preguntas típicas del mundo de las organizaciones. A todo este lío enorme, maravilloso, extraordinario, lleno de posibilidades, yo le llamo rapidación, y es un término que me robé del mundo de la física. Dicen, de hecho, que los días están siendo más cortos. No lo sé, pero yo me lo robé de ahí, de la idea de que los días están siendo más cortos, y me lo traje al mundo de la cultura en el mundo de los negocios. Y es ni más ni menos que esto que les decía recién, que está diciendo Jim Selman con tanta lucidez, que es que estamos viendo ocurrir el mundo en tiempo real, y por lo tanto la sensación que tenemos es que todo va muy rápido. Pero no es que haya cambiado la velocidad, lo que ocurre es que ya no lo estamos viendo más en modo analógico, lo estamos viendo en modo de trama simultánea ocurrir frente a nuestros ojos, y nos provoca la sensación de demasiada velocidad, ¿sí? Entonces esa es una de las cosas, y no es que no haya velocidad en cambio, la hay, pero no es tan grande como la sensación que tenemos. La sensación que tenemos es que casi no hay estabilidad en el mundo de los negocios, y en realidad lo que ocurre es que lo que está pasando es que estamos viendo todo el mundo ocurrir en tiempo real, ¿sí? Entonces, hasta ahí el planteo general, y de nuevo una frase que me gusta mucho, que es que en tiempo de grandes cambios adaptarnos no es una elección. Yo puedo elegir quedarme funcionando de una manera, vamos a llamarle vintage o retro. Yo puedo conservar áreas, pero en el mundo de los negocios difícilmente voy a poder hacer eso, salvo que conecte con clientes que están en la misma movida que yo. Entonces no estoy diciendo que no haya posibilidades de quedarse más o menos donde uno está. Lo que estoy diciendo es que depende de la sintonía que uno tenga con sus clientes. Y esto es fundamental en el mundo de los negocios, porque el mundo de los negocios tiene la lógica de vigencia y obsolescencia en función de la relación que tiene con sus clientes, ¿sí? Entonces, si tus clientes cambian, por ejemplo, pensémoslo desde el punto de vista del coaching, si nuestros clientes del mundo de los negocios cambian, pues nosotros vamos a tener que movilizarnos junto con ellos, porque si no los vamos a perder. ¿Me siguen lo que digo? Entonces, por eso digo que adaptarnos no es una elección cuando estamos viviendo tiempos de grandes cambios. La economía mundial cambió con todos estos fenómenos. Lo que tenemos hoy por hoy es una interdependencia de los mercados. China decidió, por ejemplo, para darles un ejemplo, y lo voy a contar mal y breve, pero lo voy a contar igual. Por ejemplo, China decidió hace un par de años frenar la productividad, ¿no? Frenar producción. Desaceleraron el ritmo de producción que traían, y eso hizo que bajara el consumo de cobre, y eso afectó a la economía chilena. Eso, que siempre pasó, piensen que países como los nuestros abastecían de alimentos a otros lugares del mundo, siempre hubo conexión entre economías. Lo que no ocurría es que porque una economía decida desacelerar, otra se viniera un poco más, un par de puntos más abajo. Me siguen, es como
se ha hecho muy dependiente. Hay una frase que dice, una mariposa bate sus alas en Hong Kong y desata un tsunami en Nueva York, ¿no? Es esta conexión muchísimo más estrecha y muchísimo más cercana de nuestras economías, ¿no? Piensen lo que nos está pasando dolorosamente con Venezuela, los riesgos que hay según la solución sea una o sea otra para nuestra región, y van a ver que aunque estemos a miles de kilómetros de distancia, aunque queramos incluso decir, bueno, pero yo no vivo en Venezuela, no podríamos jamás, más allá de lo afectivo, digamos, que en un caso de muchos de nosotros tenemos amigos y gente absolutamente querida y muy valorada dentro de la cultura venezolana, pero incluso aunque no lo tuviéramos, difícilmente podríamos obviar lo que pasa en Venezuela, porque nos afecta a todos. Hay una interdependencia. También lo que hay en esta economía global es imprevisibilidad. Hay emergencias y caducidades aceleradas, es decir, algunos negocios suben y bajan de manera rápida. Ya van a ver que no es tan caprichoso, pero lo que tenemos es un cierto grado de imprevisibilidad. Nos pasó, por ejemplo, a los argentinos, en septiembre tuvimos una caída del dólar y van a decir, ¿es previsible que en Argentina pase eso? Y yo les digo, sí, es previsible que en Argentina el dólar caiga o suba en realidad 20 puntos, pero eso nos descalzó completamente porque ocurrió en un momento en donde nadie lo estaba esperando en esa magnitud, y está significando hoy un clima de recesión en Argentina, y negocios que venían haciendo esta meseta y que hicieron esto, y hoy están funcionando en este punto, ¿sí? Entonces, hay imprevisibilidad, hay emergencia y caducidad acelerada, hay negocios que emergen con mucha fuerza, lo hemos visto con las redes sociales, y negocios que caen muy rápidamente, por ejemplo, el uso del transporte convencional versus nuevas modalidades de compartir vehículos, y no estoy defendiendo la emergencia de los modelos nuevos porque no siempre son buenos ni saludables para las regiones, pero lo que digo es que esta sube y baja es parte del efecto de la globalización en el mundo de la economía, y también tenemos posibilidades múltiples, ¿no? Que la gran buena noticia, ¿no? Porque a los seres humanos nos gusta ser independientes, nos gusta lo previsible y nos gusta lo estable, en realidad en el fondo, ¿no? Aunque nos gusta pensarnos como arriesgados, nos sentimos más tranquilos cuando las cosas son más parecidas a lo que conocemos y no cuando se mueven tanto como en este momento. Pero la gran noticia de este momento histórico es que las posibilidades se multiplicaron. Así como se multiplicó el espacio de complejidad, se multiplicó el espacio de posibilidad. Y esa es una gran noticia, tanto para los coaches como para las organizaciones. Otras buenas noticias, y es que podemos hacer como el camarón que se duerme, ¿no? No sé si es un dicho conocido en Latinoamérica, pero a mí me encanta. Acá se dice, el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿no? Entonces podemos hacer el duerme-duerme con estos fenómenos de grandes cambios, o podemos hacer la del pescador, que en el río revuelto aprovecha y pesca oportunidades. Y estas son dos talantes o dos disposiciones bien distintas para afrontar este momento, frente a las olas, frente a la posibilidad de tener que navegar sin tener alta certidumbre, o teniendo más bien gran incertidumbre de qué es lo que viene en el mundo de los negocios. Algunas claves para mirar entonces este fenómeno. O este gran fenómeno de globalización con estos otros fenómenos asociados de los que estamos conversando. La simultaneidad es una de las grandes cuestiones a mirar. Los cambios están ocurriendo simultáneamente en distintas áreas. Esto no pasó nunca en el mundo, en la historia de la humanidad no pasó nunca, que tuviéramos grandes cambios a nivel político, grandes cambios a nivel de cultos y religiones, que tuviéramos grandes cambios a nivel de tecnologías, que tuviéramos. Piensen que la revolución tecnológica fue una revolución de artefactos que disparó la revolución tecnológica, pero piensen que hoy la revolución es muchísimo más grande que lo que fue la revolución industrial, por ejemplo. Entonces tenemos simultaneidad de fenómenos de cambio ocurriendo en este momento. También tenemos complejidad, que tiene que ver con esto de estar viendo al mundo ocurrir en tiempo real, que les decía, este funcionamiento de trama más compleja y más densa, que en realidad no lo veíamos porque la analogía nos permitía el espejismo, que las cosas eran como las teníamos acá cerca y nada más, y hoy la estamos viendo a gran escala. Estamos viendo la multiplicidad a gran escala. Y la incertidumbre, de nuevo, como otra de las claves. ¿Qué fenómeno está en baja? Estos fenómenos están en alta: simultaneidad, complejidad e incertidumbre.
qué fenómeno está en baja? El conocimiento. ¿Por qué? Porque a la velocidad a la que ocurren los cambios, el conocimiento va perdiendo valor. ¿No sirve de nada? No, no estoy diciendo eso, jamás lo diría. Pero lo que estoy diciendo es, pierde vigencia bastante rápido. Y esto es muy importante, yo creo que para nosotros como coaches, para los coaches que están en la sala, creo que es muy importante para todo el mundo. La lógica de voy, estudio en la universidad, me tomo 4 años o 5 años y entonces voy a saber algo, está hackeada. Yo no digo que no haya que estudiar, de hecho yo estudio todo el tiempo y me parece bastante fascinante el mundo del aprendizaje, pero porque soy nerd del aprendizaje, digamos, pero lo que me parece importante es que hoy por hoy es más importante aprender en corto, cuestionarnos y ampliar lo que sabemos en corto, con expertos, que pensar que vamos a ir a un lugar a adquirir el gran conocimiento que nos sirva para los próximos 20 años, como era hace 50 años cuando uno iba a la universidad y estudiaba medicina. Si ustedes ven un médico hoy, se está perfeccionando a una velocidad tan grande porque que ningún médico puede quedarse con lo que aprendió hace 5 años, ¿sí? Entonces el conocimiento ha perdido valor, no porque no sirva, sino porque lo que yo digo es, entre la simultaneidad, la complejidad y la incertidumbre en alza y el conocimiento en bajo, lo que necesitamos es un conjunto nuevo de meta habilidades para navegar estos tiempos. Y de eso, a ver, no estoy diciendo nada demasiado original, lo están diciendo Jim Selman, lo está diciendo Fernando Flores desde hace mucho tiempo, lo está diciendo Elena Espinal, lo está diciendo un conjunto muy grande de colegas con los que tengo el gusto de trabajar y algunos de los cuales han sido mis mentores como Guillermo Wessler, Pepe Martínez, lo está diciendo Marco Leone, lo está diciendo el José Valle, lo está diciendo Laura Vicondoa, lo está diciendo una gran cantidad de profesionales que estamos en este asunto, porque en verdad hay un conjunto de meta habilidades que vamos a tener que aprender a cultivar en nosotros y cultivar en otros, por ejemplo, a cultivar en las organizaciones con las que trabajamos, para hacernos cargo. No quiere decir que no va a hacer falta conocimiento, pero se va a desplazar jerárquicamente. Voy a dejar de compartir pantalla un segundo porque tengo mucha curiosidad de saber qué está pasando por ahí, y tengo una pregunta, que es ¿por qué le ganó David a Goliat? Jim Selman es un genio, totalmente. ¿Por qué le ganó David a Goliat? ¿Se la saben a la historia de David y Goliat? La historia de David y Goliat es una historia bíblica. ¿Sí? Entonces les voy a traer un cuento bíblico en el medio de la conferencia. Y el cuento bíblico es así, es una historia bíblica tan trascendente que ya pasa, digamos, a ser una historia de la cultura mundial. ¿Sí? Entonces, el cuento de David y Goliat es que había 2 tribus que estaban enfrentadas y que se iban a enfrentar por un territorio, que estaban disputando por un territorio, y entonces uno de los ciudadanos de la aldea, David, que era un pequeño pastor que manejaba muy bien la onda, va a enfrentarse con el primer guerrero del otro pueblo, que es Goliat. Goliat es un gran guerrero de enorme altura, de enorme tamaño, y Goliat va a enfrentarse con David, y David lo que hace es, con una piedra, apunta a la cabeza de Goliat y le da en la frente y lo mata. Goliat cae redondo en el medio del campo de batalla y el pueblo de David mágicamente gana la batalla. Entonces la pregunta que yo siempre me hago es, ¿por qué le ganó David a Goliat? Si aparentemente estaba en inferioridad de condiciones. ¿No? Y la quiero dejar ahí picando la pregunta. Lo que nos dice el cuento popular, y estoy viendo ahí algunas respuestas del chat, a ver, las voy a leer. Dice, le ganó porque era más ágil, le ganó por determinación, le ganó porque le ganó por inteligencia, no por tamaño, le ganó porque supo utilizar sus recursos, porque se atrevió a ir más allá de lo que sus circunstancias le permitían, le ganó con la actitud, le ganó por conocimiento. Ok,
Está bueno. Hay alguien que hacía una pregunta y después, May, me haces acordar lo del desplazamiento jerárquico del conocimiento, creo que es la pregunta que nos está haciendo Germán, y después, si me aguantás, Germán, después vuelvo sobre eso y te la contesto. Entonces, esas son algunas de las respuestas posibles de por qué David le ganó a Goliat. El cuento, cuando lo cuentan bíblicamente, lo que dice es que David le ganó porque era lo justo, ¿no? Tenemos estos cuentos míticos nosotros, de que hay cierta dosis de justicia en que el más débil le gane al más fuerte. Que Goliat era muchísimo más fuerte, David era muy valiente, ahí varios decían la actitud, otros decían los recursos, y me parece interesante que eso salga en el chat, porque David era valiente y estaba dispuesto a morir por su pueblo, y estaba dispuesto a dar todo, y entonces se enfrentó con Goliat, y como hay una justicia divina, David le ganó a Goliat. Y lo vamos a dejar ahí un rato, porque me divierte a mí, ¿no? Ahora, ¿cuál es la historia que nunca nos cuentan de Goliat? Y ya había empezado a salir en el chat antes de que yo vuelva a compartir pantalla. La historia que nunca nos cuentan de Goliat, de David y Goliat, es que David conocía perfectamente sus habilidades. David era pequeño, era pastor, y tenía muy buen manejo de la onda, porque lo usaba todos los días para defender su ganado. ¿Sí? Entonces él tenía un estupendo manejo, era chiquitito, era ágil, era frágil, es decir, no era un peleador, no era un guerrero de corta distancia, era un guerrero de mucha distancia, ¿sí? Pero era un guerrero. Esta es la parte que nadie nos cuenta, la parte en la que nadie enfatiza, es que David no era un pobre chico que era un pastor, era un guerrero a distancia, ¿sí? Entonces, Goliat era un hombre muy grande, de hecho hay algunas investigaciones que dicen que tenía gigantismo, que tenía dificultades para ver, por lo tanto, y era un luchador de corta distancia, aguantaba muchos golpes, y con un solo golpe te podía aplastar, pero en la corta distancia. En esta distancia, esas cualidades no le servían, ¿sí? Entonces, David tenía una estrategia para usar sus habilidades, es decir, tenía sus habilidades, pero además tuvo una estrategia, que es aparecer como un chico indefenso frente al gran guerrero para que le aceptaran el combate, y luego pelear a distancia, que era donde él tenía mayor nivel de habilidad y de posibilidades. Y finalmente, David le ganó a Goliat porque David contaba consigo mismo. Es decir, contaba con sus propios recursos, contaba con sus habilidades, sus sensibilidades, y contaba con su estrategia puesta al servicio de ganar para su pueblo, ¿sí? Entonces, a mí me encanta, hay un Malcolm Gladwell, ya lo voy a escribir en el chat para que lo anoten, Malcolm Gladwell, tiene una serie de conferencias TEDx que son realmente fascinantes. Malcolm cuenta la historia, de ahí lo saqué, y me pareció increíble, porque él cuenta la versión bíblica, cuenta la versión sociológica, es decir, la historiología, cómo investigaron, cómo era esta cuestión de David y Goliat, y finalmente arma una nueva metáfora y dice, David le ganó a Goliat porque podía ganarle. No hay ningún misterio. Ganó porque podía ganar. Y me parece importante, sobre todo para nosotros los latinos, que tendemos a mirar el mundo con un hermoso nivel de poesía, pero a veces con bajo nivel de pragmatismo. Le ganó porque le podía ganar, ¿no? Entonces, una de las cosas que me parece importante es tenemos que ser más como David para afrontar estos tiempos de grandes cambios, tanto como coaches como para colaborar con el mundo de los negocios. Tenemos todos que ir en la dirección de ser más como David, pero no como David el mito del chico débil que le gana al titán gigantesco por derecho divino, sino de la persona ágil que conoce sus habilidades, que sabe a qué distancia dar la pelea y que gana porque puede ganar y no porque hay alguna cosa magia o un acto de justicia finalmente, ¿no? Entonces, quiero hablar un ratito de control versus surfing. Ser más como David, metafóricamente hablando, implica para mí distinguir como coaches y contribuir a que las organizaciones distingan con mucha eficacia estas dos maneras de ser y de estar en el mundo. Una es el control, el otro es el surfing. El control suponía que había que operar con modelos, es decir, se modelizaban. Para los que son más jóvenes a lo mejor no lo vivieron, pero yo cuando me entrené con Horacio Cortese, todavía se hacía planificación estratégica. Yo siempre lo comentamos con una colega muy amiga mía que se llama Gabriela Páez, que es contadora y con la que hemos hecho muchos trabajos en organizaciones, que nosotras
muy jóvenes, pero hicimos planificación estratégica. Y piensen que desde que se declaraba misión, visión y valores, hasta que se terminaba de definir los tableros de comando, a veces los procesos tardaban 2 años. Eso es operar con modelos. La planificación estratégica, como la conocimos, no Canvas, por ejemplo, el modelo Canvas es un modelo muchísimo más nuevo de planificación en corto, muy apto para lo que se llama startups, es decir, para las empresas emergentes rápidas, para las empresas que están iniciando y que quieren experimentar rápidamente con los mercados, están usando modelos, pero modelos actuales como Canvas. Pero piensen que los modelos antiguos, como la planificación estratégica, tardaban a veces 2 años los procesos. Imagínense que para cuando uno terminaba los 2 años de planificar, el mundo hoy ya sería otro, ¿no? Entonces, operar con modelos significa que hay verdades, que hay maneras de hacer las cosas, que hay un procedimiento, primero viene A, después viene B, después viene C. Canvas también es un modelo, pero es un modelo que se hace cargo de que un negocio necesita responderse varias preguntas en simultáneo bastante rápido y necesita ir urgente a interactuar con el mercado para ver si lo que idearon funciona o no funciona. Entonces, es un modelo, pero es un modelo que va buscando la interacción con el público más en corto, que este es uno de los grandes aprendizajes que nuestras organizaciones necesitan hacer. No hay más tiempo para estar 2 años planificando un cambio. También suponía el control que había que analizar la información y recién decidir. Entonces, a veces se tardaban 6 meses en tener información de calidad. Esto pasa todavía en las organizaciones, sobre todo en las organizaciones en lo que se llaman pymes, en las pequeñas y medianas empresas, en las startups, es que se tarda mucho tiempo en construir información confiable para tomar decisión. Entonces, en vez de tomar las decisiones con la información que tienen, lo que hacen es esperar a que la información sea de calidad y confiable. Al ritmo al que los cambios van, eso ya no es más posible. ¿Me siguen lo que digo? Y también suponía el control, la idea de que había una monorrespuesta. Si yo me tomo el tiempo, si yo analizo lo suficiente, si yo sé lo suficiente, voy a encontrar la respuesta que está ahí, oculta, pero que yo la voy a poder desentrañar con el conocimiento. Y este era un poco el supuesto del modelo de control, y como verán en función de todo lo que vengo hablando, viene asociado con una serie de prácticas, desde la toma de decisiones estratégicas de las organizaciones, hasta cómo esa toma de decisión se traslada por los ejecutivos principales hacia los mandos medios y hacia los equipos, tiene una lógica que hoy ya no es más viable, ¿sí? Y me interesan mucho los comentarios, las experiencias que están teniendo, lo que están viendo en organizaciones, y también me interesa mucho si tienen preguntas sobre esto, ¿no? ¿Qué es el surfing? De esto habla muchísimo Fernando Flores, y yo voy a ser súper atrevida para meterme con esto, pero tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo en organizaciones. Y voy a usar la metáfora del surf, que es que en el surfing hay un clima, hay un mar, hay unas olas sobre las que yo no tengo ningún control, ¿no? Yo como surfista lo que tengo es mis aprendizajes y mis habilidades como surfer, es decir, el conjunto de tradiciones y de prácticas que me trajeron a mí hasta acá, y que no empezaron conmigo, que me preceden. Tengo el mundo de los artesanos y de los artefactos, los fabricantes de artefactos para hacer surf, las tablas, hay tablas más largas, más cortas, tablas más anchas, tablas de más peso, más livianas para distintos tipos de mar. Ese universo riquísimo de artesanos y artefactos. El universo súper rico de comunidades de práctica. Horacio Cortés hablaba mucho de comunidades de práctica. Y que es el mundo alrededor del surf, donde están no solo los surfistas, sino los entendidos del surf, los maestros, los profesores, los que ya se retiraron del surf, los que están llegando al surf y quieren aprenderlo, los artesanos, los fabricantes, los que hacen las competiciones, los fotógrafos. Es un mundo enorme que configura una comunidad de práctica dentro de la cual surfear es posible, porque al final los seres humanos no estamos nunca solos, estamos siempre en comunidades de práctica, por eso ICF es tan importante, por ejemplo, porque es una gran comunidad de práctica global sobre el oficio del coaching. Entonces, están las comunidades de práctica y todos estos fenómenos asociados lo que permiten es que el surfer haga adaptación 100% en el agua. Yo puedo ver cuál va a ser el clima, pero es muy distinto de cuando me meto en el mar y tengo que surfear la ola. Yo no tengo mayor control sobre lo que me va a pasar en el mar, lo que tengo es la comunidad de práctica y la historia de tradiciones
que me empuja del pasado hacia el futuro y que me va haciendo reformular lo que yo sé en función del encuentro con las olas. Y estos son dos talantes muy diferentes para mirar el futuro. Uno es la idea y el supuesto de control, y el otro es la metáfora, digamos, del surf o del surfing para enfrentar las olas. En el surfing importa lo que yo sé, pero más importante es lo que yo hago en el encuentro con las olas, lo que yo me invento. Por eso los surfers, por eso es tan divino de mirarlo, porque están inventando movimientos nuevos todo el tiempo. Vienen de tradiciones y lo reinventan todo el tiempo en el encuentro con las olas. Entonces, estamos hablando de que ser más como David es estar más del lado del surfing. Digamos que lo que le llevó a Goliat a aceptar la lucha con David fue la idea de que él tenía cierto grado de control sobre lo que iba a ocurrir en el campo de batalla. Y vio un ser más chiquito, más bajo, y aceptó la pelea, ¿no? Del lado del surfing viene la cosa de yo soy un conjunto de habilidades y en mi encuentro con las olas del día a día, yo me voy a tener que adaptar y voy a tener que inventarme un juego. Otro cuento hubiera sido el de David y Goliat si David hubiera tenido que pelear cuerpo a cuerpo con Goliat. Hubiera sido otro el cuento, y estaríamos hablando de por qué Goliat le ganó al necio de David. Sería completamente otra historia. Entonces, me encanta traerles historias bíblicas, porque además yo he tenido en toda mi infancia y mi adolescencia una educación religiosa, entonces también es una manera de homenajear a quienes me educaron. Entonces, y con esto ya me empiezo como a cerrar. Voy a hablar unos minutos más y me vuelvo para conversar con ustedes, pero ¿qué es hacer surfing? ¿Qué es hacer coaching? ¿Qué es cultivar un talante de surfing adentro de las organizaciones hoy? Tiene que ver con cultivar y con facilitar que se cultiven adentro de las organizaciones, y nosotros mismos como coaches lo tenemos que hacer primero, algunas sensibilidades que son individuales. El aprendizaje rápido es una. De nuevo, no tenemos 1000 años para aprender, entonces hay que generar artefactos de aprendizaje que permitan lo que se llama awareness o insight más rápido, es decir, el darme cuenta más rápido de dónde está mi punto de ceguera, y el espacio de práctica consecutivo que me permita moverme a mayor velocidad en el mundo del aprendizaje. Necesitamos cultivar eso. Sigue siendo el viejo aprender, pero tiene características muy distintas, y los coaches necesitamos mantenernos muy actualizados en eso, porque hoy por hoy hay dispositivos de aprendizaje, hay artefactos de aprendizaje que permiten, además de generar aprendizaje, generarlo a velocidad. ¿Sí? Están las redes de apropiación que propone Fernando Flores, están los juegos en línea que el propio Fernando usa para generar aprendizajes, es decir, hay una serie de innovaciones. Nosotros mismos en Cultura Atomizada estamos en un proyecto interdisciplinario con un negocio muy grande de Colombia, haciendo una red de supercolaboración, es decir, hay experimentos que posibilitan que la gente sintonice y empiece a cultivar disciplinas y sensibilidades nuevas a mayor velocidad. La otra sensibilidad es la confianza existencial. ¿Por qué? Porque el control nunca existió, pero hoy sabemos fehacientemente que no existe. Durante algún tiempo tuvimos la idea de que existía el control, de que existía la previsibilidad, tuvimos certidumbre de cómo iban a ser las cosas. Hoy por hoy no tenemos eso, pero necesitamos confiar igual, es decir, necesitamos tener una confianza en que en el encuentro con el mar, el mundo de tradiciones y las comunidades de práctica que nos trajeron hasta el presente nos van a empujar hacia adelante. También necesitamos aprender y cultivar y facilitar que otros sostengan estados de ánimo. Y cuando pienso en estados de ánimo a sostener hoy, en un momento de grandes cambios, tengo una batería de estados de ánimo a sostener y a cultivar adentro de las organizaciones y en nosotros mismos primero, que no son para nada simpáticos. Uno es la seriedad. Otro es cierto grado de alerta. El otro tiene que ver con el estar enfocado. Y el otro tiene que ver con la apertura de escuchar en 360 grados. Son estados de ánimo que no son cool. Piensen que no estoy hablando de alegría, no estoy hablando de joy of life, no estoy hablando de entusiasmo desprevenido con el futuro. Estoy hablando de una manera de estar casi de quirófano. ¿Me siguen lo que digo? Entonces los equipos que no anden sintonizados, los individuos que no anden sintonizados con esos estados de ánimo que son propios del momento histórico, es como una calma
pero es una calma seria, no es una calma nice, no es una calma flower power. ¿Me siguen lo que digo? Entonces, necesitamos sostener cierto nivel de tensión productiva para poder hacernos cargo de las olas que nos llegan. Y la cuarta sensibilidad o habilidad que nosotros por lo menos estamos trabajando a nivel de los individuos adentro de las organizaciones es cómo cultivan nuevas relaciones y cómo lo hacen de manera totalmente desprejuiciada, cuidadosa, pero totalmente desprejuiciada y a velocidad. Es decir, de nuevo, romper un poco con el viejo paradigma de que mi equipo era más o menos estable y que entonces yo me iba a conocer a lo largo de los años, y había gente que me caía muy bien y con la que yo trabajaba súper rico, y había gente con la que yo no me llevaba y nunca me iba a llevar, y eso era viable. Hoy por hoy, los equipos se mueven a tan velocidad y están todo el tiempo teniendo que abrir para incorporar disciplinas nuevas. Piensen lo que es una mesa presidencial hoy adentro de una gran compañía, por ejemplo, una compañía de 4.000 personas. Piensen lo que es la mesa en la que intervienen distintos actores ahí. Todo el tiempo están teniendo que abrirse a disciplinas nuevas. Entonces, necesitamos cultivar nosotros mismos y facilitar adentro de las organizaciones un estilo que permita el cultivo de nuevas relaciones efectivas a velocidad. De nuevo, van a ver que la velocidad es el gran factor. Y como contrapartida o como complemento, ¿cuáles son las sensibilidades colectivas que estamos fomentando o en las que yo por lo menos creo fuertemente que hay que trabajar adentro de las organizaciones y que van a producir mayor nivel de habilidad para el surfing adentro de las organizaciones? Una son las redes de supercolaboración. Las redes de supercolaboración tienen que ver con poner a sintonizarse a 400, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 personas. Tienen mucho que ver con lo que se llamaba comunicación institucional y con lo que es una revuelta, una vuelta de tuerca a la comunicación institucional intranet, es decir, adentro de las compañías, que es usar los canales de comunicación virtual para producir estado de ánimo y para producir conversaciones que se salgan del espacio virtual a las mesas de trabajo de la gente. ¿Sí? Puedo hablar horas de redes de supercolaboración porque es mi tema en este momento, estoy fascinada y súper agradecida porque estamos haciendo un proyecto enorme en Colombia con esto, pero voy a seguir y en todo caso si hay tiempo nos quedamos conversando sobre el tema. Atender a preocupaciones actuales. Se van a notar ustedes mismos y van a notar en los equipos adentro de las organizaciones que muchas veces están hablando de preocupaciones de hace 10 años o de preocupaciones que de hace 5 años y están poco sintonizados con lo que está pasando ahora. Entonces es fundamental entrenarnos y entrenar a los equipos de trabajo colectivamente para estar sintonizados con las preocupaciones, es decir, con los care, dice Fernando, con los me importa del momento. Y yo siempre contrasto, Harari, que es un autor, tiene un libro muy, muy hermoso, muy lindo, muy potente, que se llama Homo Deus. Harari dice, las grandes preocupaciones de hasta principios del siglo pasado eran el hambre, las hambrunas, las epidemias y las guerras. Los seres humanos moríamos en esos tres. Hoy, si yo junto esos tres y sumo el delito, muere menos gente anualmente de estos 4 factores, 600.000 personas al año, contra los 2 millones que mueren de diabetes. Y esa diferencia gigantesca de preocupaciones de care es fundamental que se traduzca en servicios, en productos adentro de las organizaciones. Y a veces las organizaciones están atendiendo preocupaciones que son extemporáneas, decimos, son de otro momento histórico. Entonces, esa sensibilidad colectiva de estar buscando y estar atento a cuál es la preocupación o cuál es la necesidad, la inquietud que yo tengo que satisfacer hoy, es fundamental para la supervivencia de las organizaciones. Y la tercera sensibilidad o el tercer trabajo que hacemos con los equipos tiene que ver con alinearlos. Y en alinearlos van a ver que hubo algunos cambios en los últimos tiempos. Yo lo he visto ocurrir. Antes lo que hacíamos era tomarnos mucho tiempo para enseñarles habilidades conversacionales, nos tomamos muchísimo tiempo para eso, y luego que los entrenábamos en las habilidades conversacionales, recién hacíamos intervenciones en los equipos, les hacíamos team building, les hacíamos un montón de retiros nos tomamos un montón de tiempo para que se sintonizaran entre ellos, trabajaran juntos, y luego de eso monitoreábamos cómo les iba en la práctica del día a día.
Bueno, eso se hizo así. Y hoy directamente estamos interviniendo en los equipos y enseñándoles en el momento, entrenándolos y mostrándoles cegueras en el momento mientras están trabajando. Es un tipo de coaching completamente distinto, no es un coaching tan de sala, es un coaching más del día a día, de estar en el momento. Se parece un poco al coaching fantasma, digamos, a esta cosa del ghost coaching, pero no es exactamente, o shadow coaching, pero no es exactamente eso. Tiene que ver con estar, intervenir y salir. Son intervenciones mucho más breves y que van permitiendo que la gente vaya como ajustando su manera colectiva de funcionar muy en corto, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los 3 puntos que son fundamentales para alinear equipos hoy, de acuerdo a mi mirada y a mi experiencia en el mundo de las organizaciones? Una es que es fundamental explicar por qué se va a hacer algo, o por qué se va a atravesar cierto cambio, o por qué se va a tomar el desafío X, o por qué se va a crear tal canal de venta nuevo, o por qué se va a hacer esta reducción en producción. ¿Por qué? Hay que explicar por qué primero. ¿Por qué? Hay que explicar por qué primero. Porque lo que hace que nos sintonicemos con las posibilidades múltiples es que nos expliquen un muy buen cuento, muy poderoso de por qué hay que moverse. Y luego entonces nos ponemos a colaborar con el diseño del qué y el cómo. ¿Qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Es el producto de la creación colectiva, porque hoy teniendo además tantas generaciones, piensen que tenemos boomers, tenemos generación X, tenemos millennials, tenemos centennials, es decir, tenemos concepciones muy distintas de qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Pero en donde nos podemos encontrar, y es fundamental que los equipos se encuentren, es en el por qué. Es decir, en el sentido de propósito del desafío que tomaron, del proyecto que están iniciando. Y ahí es donde el liderazgo necesita ser súper eficaz, y para mí ser súper eficaz hoy en eso es ser un narrador estupendo. Es decir, ser un gran contador de cuentos, y no lo digo en un sentido peyorativo, no lo digo en el sentido de verso hacia el otro, lo digo en el sentido de contar cuentos poderosos que nucleen el foco de las personas, ¿sí? Entonces esa es una forma de alinear equipos. La otra es lo que se llama OKRS, que serían objetivos y resultados clave, que esto está hablando mucho John Doerr. Ahora al final voy a poner una placa con toda la gente que nombré por si quieren, qué sé yo, sacarle una fotito o anotarlo, porque a mí me gusta mucho hablar de los autores y de los pensadores que sigo, porque me parece importante que como colegas y con la gente del mundo de los negocios que esté aquí hoy, compartamos conocimiento. Creo que esa es parte de la manera de ser y del estilo de estar en el mundo hoy. Y los OKRS tienen mucho que ver con el sentido de propósito del que les hablaba recién, de John Doerr. Hay un libro muy lindo de él que habla sobre esto. Y el asunto es que hasta hace 10 años, incluso les diría hasta hace 5, los que se llaman tablero de comando de las organizaciones, que son como los indicadores de resultado clave, se habían vuelto demasiado complejos. Entonces uno, para ponerles un ejemplo, uno puede medir cuánto desperdicia de piel de pescado al hacer sushi. Y uno podría llevar un indicador de cuántos kilos de piel de pescado tira al mes para hacer sushi. Y eso lo podemos hacer porque los sistemas de información han progresado enormemente, pero la pregunta es, no para el analista de la empresa, que siempre va a estar bueno que la empresa tenga un analista de información o un equipo de analistas. Me atosé porque estoy hablando como loca. Pero digo, para todos los equipos y para el liderazgo es importante mirar los objetivos y los resultados clave en indicadores muy simples y muy concretos, 4, 5, no más. El resto es para los analistas. Esto es como para algunos de ustedes, a lo mejor vio alguna vez una métrica en Facebook. Cuando uno mira la métrica en Facebook, uno no sabe si está funcionando o no está funcionando, porque es tan compleja la pista de la estadística de Facebook, que uno no sabe si está funcionando o no está funcionando. Bueno, esta misma confusión le pasa a las organizaciones, a los equipos, a los ejecutivos con los que trabajamos en coaching individual, a los equipos con los que trabajamos. Están confundidos en la cantidad de información. Entonces, ¿qué dice John Doerr? Y lo estamos poniendo en práctica en las organizaciones y funciona increíblemente bien. Necesitamos poner el por qué primero, que eso también lo dice Simon Sinek. Necesitamos poner el por qué primero, porque el qué y el cómo lo vamos a inventar en la multidisciplina y en la multigeneración,
vamos a inventar qué y cómo más poderosos, pero además necesitamos simplificar muy bien cuáles son los objetivos por los cuales trabajamos y cuáles son los indicadores de resultado que vamos a mirar especialmente para saber si estamos haciendo bien o mal el camino de A a B. ¿Sí? Entonces, esta es otra de las sensibilidades colectivas que necesitamos entrenar en los equipos. Y la tercera decisión, la tercera sensibilidad colectiva que necesitamos entrenar en los equipos, pero que por supuesto todo esto tiene que ver con que primero nos sintonicemos y nos pongamos en práctica nosotros como coaches, son las decisiones just in time. Es la habilidad de reunir el conocimiento que hace falta alrededor de una mesa y tomar una decisión en el momento sin dilatarla para 2 semanas después. Y tomar decisiones lo suficientemente ágiles que tengan un corto alcance y que vayan haciendo esto, al estirarse hacia el futuro. Decisiones en corto, just in time, es decir, en el momento, con todo el conocimiento que tengo disponible, toda la información, toda la multidisciplina, la multigeneración que tengo disponible en ese momento, tomo la decisión y la evalúo en corto. Y la vuelvo a reevaluar y la voy corrigiendo, como hace el surf, cuando hace el surfer, cuando pierde una ola y vuelve sobre la que sigue, y vuelve sobre la que sigue, y vuelve la que sigue, hasta que engancha una con la que llega a la costa. Se queda un rato descansando y vuelve adentro del mar. Entonces me cierro esta parte con lo que dice Fernando, con una de las tantas cosas que dice Fernando Flores, que como lo ando extrañando, entonces lo nombro mucho, que dice, tenemos que estar ahí donde el futuro está siendo inventado. Ojalá como coaches seamos capaces de cultivar comunidades de práctica potentes para pensar que estamos inventando el futuro del coaching juntos, y ojalá seamos capaces de impulsar a nuestros clientes a estar en esos espacios donde el futuro de lo que ellos están haciendo está siendo inventado, porque es la manera de mantenernos sintonizados con lo que viene. Enorme gracias a todos. Ahí tienen una lista de todos los autores y toda la gente que nombré. Gente, algunos muy amigos, muy cercanos, otros han sido mis mentores, otros son colegas con los que yo trabajo, pero gente muy valiosa. Mayra debe haber estado conversando con ustedes, yo voy a dejar de compartir pantalla en este momento y voy a volver a conversar con ustedes, y me encantaría que Hugo me cuente cómo me sintonizo con los que estuvieron escuchando. Tengo el terror de cualquier coach es hablar solo. Bueno, pero tiene que ver con esto de la modernidad que comentaba, ¿no? Es el nivel de adaptación que tenemos que lograr para poder seguir trabajando en la actualidad. Yo tengo, ¿Keila era que te iba a asistir? Mayra. Mayra, lo que pasa es que yo no sé si Mayra tiene posibilidad de hablar. Eso es lo que no entiendo con este funcionamiento. Yo tengo anotadas como 11 preguntas. Ah, mira. Bueno, yo no tengo... Mira, yo tengo una acá que me la mandaron, creo que por privado. Ah, o te las mandaron a vos. ¿Qué es el coaching fantasma? Me preguntaba. Y sí, ¿qué es el coaching fantasma? El coaching fantasma o ghost coaching o shadow coaching es cuando yo acompaño a un cliente durante, por ejemplo, un día de trabajo y no, él está haciendo lo suyo y yo simplemente lo estoy acompañando. Y en algunos momentos vamos parando a hacer devoluciones. Sirve, se usó muchísimo para acortar la brecha, porque siempre está esta cuestión de que lo que uno conversa en sesión individual no tiene del todo que ver con lo que la persona va y hace en el mundo práctico. Entonces el shadow coaching es un acompañamiento que permite ver cómo, y el observador siempre modifica lo observado, así que cuando estamos el cliente siempre va a ser distinto de cómo es cuando está solo, pero supone un mayor nivel de acercamiento a observar y poder intervenir en el mundo de la práctica. Es bien parecido a lo que les decía yo recién de estar ahí observando cómo funcionan los equipos y hacer coaching en corto. Es decir, parar el juego en un momento del día, hacer coaching y que todos vuelvan a seguir trabajando. Distinto del coaching de sala, que es el día 8 de noviembre nos vamos a tomar todo el día para ir a hacer team building en la finca tal, que se hacía en los años 90. Acá hay varios que te piden si por favor puedes compartir nuevamente el último slide donde tenés. Ah, ¿qué quieren? ¿La última placa? ¿Será? ¿Eso es lo que quieren, Hugo? Sí, la última placa. Ok, la saqué muy rápido, perdón. Muchos podían ver y seguramente anotar.
El ser humano es un animal de costumbre. Yo quería volver a ver las caras porque me olvido que no están las caras. Entonces, una de las preguntas, por ejemplo, para ir al comienzo, como a las 8:30, 8:04, dice, ¿cómo sanar una organización de trabajadores que comiencen a verse como personas y no como números? ¿cómo? Me perdí la segunda palabra después. ¿Cómo? ¿Cómo sanar, de sanación, cómo sanar una organización de trabajadores que comiencen a verse como personas y no como números? ¿Y no como números? Ajá. Y ahí habría que preguntarse a quién hay que sanar. Sí, la primera pregunta, a ver, estamos con un ánimo de provocar, ¿verdad? Y de divertirnos un poco con las preguntas. Entonces la primera pregunta que yo me haría es ¿por qué hay que sanarla? O sea, ¿por qué asumimos que está enferma? Esa sería una. La segunda es, ¿quién ve a las personas como números? ¿La ve la dirección de la organización o las personas se ven a sí mismas como números? Porque es distinto, ¿no? Ahí la voy a sacar por si nos están contestando por chat. Vale. Y si quieren la vuelvo a poner al final, ¿ok? La vuelvo a poner sobre el final, pero Hugo, están diciendo que se te escucha muy bajito. Sí, yo también tengo dificultad para escucharte, vos sabés. Pero yo digo, es una buena pregunta, pero lo que yo digo es, ¿de dónde viene el supuesto de que las personas son números? ¿Lo tienen las personas mismas o lo tienen el liderazgo de la organización sobre las personas? O en este caso lo tiene el coach, ¿no? Porque a veces los coaches frente a los indicadores de negocio tendemos a sentir que no se está viendo a la persona. Y yo digo, siempre el mundo de las organizaciones, sobre todo las organizaciones con fines de lucro, es un mundo dual, en el que las personas hacen el negocio, pero los resultados son de alguna manera la garantía de que la empresa continúe, ¿no? Entonces tenemos que ser como coaches muy fluidos en nuestra relación con el mundo de los números duros de los negocios, si es que vamos a trabajar en empresa. Si no vamos a trabajar en empresa, de pronto lo podemos obviar, ¿no? Lo que voy a decir, ya que a mí se me escucha bajo, si quieren poner en el chat quien quiera hablar, yo le habilito el micrófono y le hacen la pregunta directamente a Fer. ¿Se escuchó? Yo creo que sí. Fer, no veo el chat completo, me dice Mayra. Ah, no tengo idea por qué no lo ves completo, May. Bueno, no te preocupes. Si tenés algo para decirme, me lo podés ir diciendo por chat, yo voy a abrir el chat y entonces a lo mejor me querés. Le abro el micrófono a Mayra. Bueno, dale, abríselo por si ella quiere aportar algo más. Te agradezco mucho. Entonces ahí estás, Maya, en el aire. Y alguien decía algo recién, alguien me preguntó algo más. No sé si contesté o no a la pregunta que me hacían sobre ver a las personas como números, asumiendo que las personas, que en este caso sean los individuos de la organización los que se ven a sí mismos como números, yo los llevaría de nuevo al jardín de infantes, para que recuerden lo que es ser un ser humano. Si querés, Pero tengo mis dudas sobre si esa era la pregunta. Si querés te doy otra pregunta que la hizo Ludmila. Porfa. Para pymes o grupos chicos, ¿qué acciones concretas o dónde mirarías primero? Para pymes o grupos chicos, ¿sí? ¿Qué acciones concretas o dónde mirarías primero? ¿En una pyme o en un grupo chico? Depende para qué me llamen. No, pero asumamos que me llaman porque hay algún indicador de negocio que no va bien. Por ejemplo, bajaron las ventas. O por ejemplo, no están teniendo buen margen de rentabilidad y no saben muy bien a dónde están. O por ejemplo, me dicen que el índice de atención al cliente bajó. Estaban en 9 puntos y están en 6 puntos hoy, ¿no? Supongamos que me dicen alguna de esas cosas. Lo primero que quiero decir es que a mí las pymes me fascinan, porque tienen un tamaño, una escala, que permite intervenir muy integralmente. Entonces son muy divertidas. Yo lo primero que miraría sería con qué agilidad. Primero miraría qué indicadores son los que están en verde, o sea, qué los indicadores de supervivencia de la organización están funcionando bien y cuáles son los que no están funcionando bien. A mí me gusta cruzar. Si me dicen, por ejemplo, tenemos un problema de comunicación,
a mí me gusta mirar y decir, bueno, a ver, ¿cómo están en ventas? ¿Cómo están en margen de rentabilidad? ¿Cómo están en comentarios con sus clientes? Es decir, contrastar lo que me piden a mí como coach con lo que les está pasando a ellos en el mundo del negocio, porque casi siempre hay relación ahí, entre que haya mala comunicación. Nadie te llama por mala comunicación cuando las ventas están en alza. La mala comunicación siempre ocurre cuando la venta está en baja. Entonces hay una relación ahí, una especie como de trama, donde estos que son los números que a veces parecen tan duros, conectan muy directamente con las prácticas cotidianas. Entonces las pymes, es muy divertido, si están informatizadas mínimamente, uno puede mirar qué está pasando con la salud del negocio. Lo segundo que miraría es qué estilo tienen. Es decir, qué estilo de gestión tienen, cómo se toman las decisiones y cómo, piensen que las decisiones son como agua, cómo corre la decisión del primero al último, cómo llega. Es decir, una decisión que se tomó el lunes acá, ¿quién sabe el por qué, el qué y el cómo de esa decisión una semana más tarde en el punto más alejado de la dirección? A mí me gusta como, no es una auditoría, pero me gusta meterme y curiosear eso, cuál es el flujo de información. Porque la mayor parte de las veces la dirección de las pymes no toma las decisiones en tiempo y forma y no las traslada de manera adecuada. O las traslada, pero no entrena a la gente para hacerse cargo de esas decisiones, ¿no? Entonces, eso genera mucha disrupción en el funcionamiento a velocidad de la toma de decisiones a la ejecución. Esas son las dos cosas a grandes rasgos que miraría. Sí, si me asomo una pyme, me divierte mucho mirar eso, porque me parece que con eso nomás uno ya tiene para entretenerse 1 año y medio. Okay. A ver. Hola Hugo, hola Fer. Ahí está, perfecto. Hola Mike, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿La escuchan bien a Mayra? ¿Se escucha bien? Te quiero transmitir una pregunta que dice José Luis. Ajá, ok. Dice, ¿qué estás descubriendo con la experiencia que mencionaste en Colombia? Si podrías explayarte. ¿Es José Luis Valle? Es José Luis Valles, el mismo. Es mi amigo personal José Luis Valle, que lo nombré hace un ratito y lo tengo en lista de gente importante para mí. Bueno, a ver, ¿qué estoy aprendiendo con el Proyecto de Colombia? Sintéticamente, el Proyecto de Colombia es una red de supercolaboración para un negocio de 4.000 personas que tiene roles de liderazgo, en roles de liderazgo 400. De la presidencia al último supervisor son 400 líderes para un negocio de 4.000 personas. Entonces, ¿cuál era uno de los desafíos con este grupo? Que si uno empieza como diciendo, bueno, vamos a entrenar a este, vamos a entrenar a este otro, vamos a entrenar a los presidentes, vamos a entrenar a los gerentes, vamos a entrenar a los directores, son 40 directores, yo trabajé en un programa para los 40 directores hace 2 años, 40 directores, vamos a entrenar a todos los jefes y supervisores, que son como 200 y 250 más, el tiempo que toma entrenarlos es muy grande, o sea, la curva es muy grande. Entonces, lo que diseñamos, y partimos de algo muy pequeño y se terminó convirtiendo en algo muy grande, es una red de supercolaboración, es una red en Google+. Google+, vieron que cayeron los perfiles de Google+, públicos hace 2 semanas, y Google+, se enfocó en organizaciones, va a ser la intranet de muchas organizaciones. Entonces Google+, que funciona, a mi gusto, con pocas prestaciones, pero Google+, que es una red social interna de la organización, creó la comunidad de liderazgo humano, en la que estamos sintonizando a todos los líderes con habilidades conversacionales que le llamamos las habilidades conversacionales del lado izquierdo, es decir, no las habilidades conversacionales de pedidos, ofertas y promesas que hacen al mundo de la coordinación, sino las conversaciones que van antes de los pedidos, ofertas y promesas, y las conversaciones que van después de los pedidos, las ofertas y las promesas y la ejecución. Entonces, para sintonizarlos a los 400 casi en simultáneo, aunque cada uno va cursando a su ritmo, digamos, lo que creamos es esta red de supercolaboración que no tiene más el formato de curso, tiene show-ups fantasmas, es decir, aparecemos en algún momento, nos conectamos en línea y con los que están conversamos, y tiene posteos diarios de producción de contenido propio y contenido de otros. ¿Y qué es lo que estoy aprendiendo? Lo que estoy aprendiendo es que primero que la multidisciplinas no tiene límites, yo estoy trabajando en esto con Mayra, estamos trabajando en esto con una colega de Colombia que vivió en Argentina, que ahora vive en Chile, con todo el equipo de esta organización, que son son 4 personas con las que yo coordino día a día, pero son más de 20 personas las que están involucradas en sacar el proceso de la red virtual a las mesas de conversaciones,
Y lo que estoy aprendiendo es que en realidad no hay límite para provocar conversaciones, y que podemos sintonizar 400 personas en una gran conversación con recursos relativamente muy simples. Yo tenía una expectativa muy baja con este proyecto. Mi expectativa era poner de moda las conversaciones del lado izquierdo. Entonces era un objetivo muy chiquitito, porque venía del supuesto de, bueno, los vamos a sintonizar y después los vamos a entrenar. Y lo que ocurre es que las 20 personas de capital humano que están distribuidas en toda la organización y están trabajando con los líderes en sus equipos, están viendo cambios muy concretos ocurrir en la manera de liderar de estos líderes, solo por lo que van sintonizando y van compartiendo en esta red social, en la que no solo publicamos nosotros contenidos, sino que hace 2 semanas tuvimos el primer evento lunar, digo yo, que es que aparecieron 3 personas y postearon contenido por ellas mismas. Es decir, dejaron el rol de escuchar para proponer, ¿no? Y cada vez más lo que está pasando en la red social es que las discusiones, en vez de facilitarlas los coaches que estamos, la están teniendo entre ellos y nosotros vamos lentamente como saliendo de la escena. Así que lo que estoy aprendiendo, José querido, es que tenemos supuestos de cuál es el tiempo que toma generar y provocar aprendizajes en organizaciones para 400 personas, que son supuestos bastante cuestionables, querido amigo. No sé si contesté. Genial. José dice genial. José dice genial, Sí, sí. porque además hemos estado todo el fin de semana juntos haciendo nada, que es una maravilla, porque se casó Mayra, ahora les cuento el chusmerío de todo esto. Entonces se casó Mayra, y entonces estuvimos con el José compartiendo todo el fin de semana, que además de ser un coach extraordinario, tengo el privilegio de que sea mi queridísimo amigo. Y así Hugo, es hacer mucho, así que... había alguna otra pregunta, ¿no? Sí, sí, hay varias. Y acá tengo a Keila David que levantó la mano, con lo cual le voy a abrir el micrófono. Ah, buenísimo. Si quiere hablar o hacer la pregunta directamente. Ada, ¿estás ahí? ¿Sí? ¿No? Sí. Ada. Ada Bermúdez. Sí. Keila, la tengo también con el micrófono. ¿Quieren hacer preguntas? Bueno, qué bueno, si quieren poner cámaras también, así nos vemos las caritas, estaría bueno. No estoy muy presentable. Claro, entonces no. Antes muerta, acá decimos antes muerta que sencilla. Ah, ok. Oh, muy bien. Yo en realidad no soy de Buenos Aires, arrastro la S para cumplir con la mitología. Yo vengo de un lugar de Argentina que arrastra las R's y que no hace la pronunciación sh para las palabras. A mí me encanta Argentina, así que fui como 3 veces. Así Qué bueno, que, cuando vengas de nuevo me avisas. Mira, me gustaría que me hablaras un poquito de cómo trabajamos con ejecutivos que cambian sus decisiones día a día. Ah, la leí Muy recién, indecisos. me aparecen algunas preguntas, me aparecen directamente a mí. Sí. ¿Estamos hablando de alguien que es inconstante o estamos hablando de alguien que está manejando un negocio que está expuesto a grandes cambios? Ambas cosas. Es un visionario, es una persona visionaria y está como 10 años o 15 años en el futuro. Pero cambia constantemente todos los días. ¿Y la empresa que él dirige la empresa? Él dirige la empresa, él es el dueño. ¿Y la empresa que él dirige es exitosa? Sí, muy exitosa. ¿Y por qué hay que hacer algo con él y no con la gente que lo rodea? Por eso es que quiero que me hables un poquito de eso. Yo me haría estas preguntas, ¿no? Estoy haciendo con vos lo que haría conmigo misma, ¿ok? Y que nos divertamos, ¿ok? Porque no pretendo ni cuestionarte ni nada, vos lo conocés mejor que yo, y yo me haría esas preguntas. Yo me haría la pregunta, hubo un tiempo, ¿se acuerdan que la pregunta por qué en el mundo del coaching estaba prohibida? ¿No? Era como preguntar por qué, era preguntar por el mundo de explicaciones y no sé qué, y había que preguntar para qué y no por qué y no sé qué. A mí me encanta la pregunta por qué. Entonces, cuando yo estoy frente a un comportamiento
Muchísimas gracias, Keila, de Puerto Rico. Se va. Gracias, gracias. Y gracias a todos los que se están yendo. Así que yo tengo tiempo para quedarme con los que puedan y todo el gusto del mundo de hacerlo, pero entiendo que algunos previeron 1 hora, 1 hora y media para estar acá. Entonces, yo lo que te decía es, yo cuando veo un comportamiento que a mí me resulta anómalo o disruptivo, o incluso que me provoca una crítica, por ejemplo, esto que estás diciendo vos, cambia de decisiones todos los días, ¿no? Yo me imagino así como, y entonces es imposible seguirlo y no sé qué. Todo el cuento que se arma alrededor de las personas que tienen velocidad para cambiar. Entonces, yo me haría pregunta, ¿por qué esta persona toma decisiones que aparentemente son tan distintas de un día para el otro? ¿Son tan distintas? O yo tengo como coach, o los que lo rodean tienen una dificultad para leer cómo va conectando una decisión con otra. Y también me da la pregunta de si este negocio es exitoso con el liderazgo de él, o él lo heredó y lo está a punto de romper con su toma de decisiones, o si él es el que viene trayendo el negocio del pasado al futuro con este ritmo y con este estilo de toma de decisiones. Me preguntaría también si se metió en un estado de ánimo en este momento, si le pasó algo. Por ejemplo, yo trabajo con concesionarias automovilísticas y las concesionarias están muy hackeadas, están muy presionadas por las terminales y, por ejemplo, en el caso de Argentina, el negocio se derrumbó completamente. Con lo cual, una persona que puede ser muy estable en su toma de decisiones entra en pánico, por ejemplo, ¿no? Entonces empieza a tomar decisiones de una manera distinta, por ejemplo, pero no porque tenga ese estilo, sino porque el momento, la urgencia le está pidiendo intervenir rápido para que el bicho no se le muera. ¿Me siguen? Entonces, a mí me gusta, sobre todo lo que te estoy queriendo transmitir, es que a mí me gusta hacerme muchas preguntas sobre eso, no quedarme con una idea. Y yo te diría, eso si él siempre fue así, o esto es un momento, es muy importante. Y es muy importante si el problema lo tiene él o lo tiene la gente que lo rodea. ¿Qué opinas? Fíjate, me has abierto un poquito más, ¿verdad? La apertura del pensamiento, ¿verdad? Que tengo. Y sí puede haber algo de la gente que lo rodea, o la gente que a él ha seleccionado rodearse. ¿Ok? Y entonces, por eso es que hay mucho cambio. Ok. A veces la intervención no es ni en este lugar, ni en el ejecutivo, por ejemplo, ni en la gente que lo rodea. A veces la intervención es en cómo, en el espacio que hay entre ambos. ¿No? Y esto sería, no trabajo en coaching ejecutivo, no trabajo en coaching de equipo, sino que trabajo en coaching de dirección, es decir, cómo el que lidera se relaciona y cómo con el equipo, y el equipo cómo se relaciona con él. Pero no lo haría como un entrenamiento aparte, lo trabajaría en la relación en el momento en el que están juntos. Muy bien. Gracias. No, por favor, ¿te sirvió? Sí, mucho. Bueno, Ada, ¿de dónde sos? Puerto Rico. Puerto Rico, qué hermoso. Me encanta tu país. Qué maravilla. Gracias. Muchas gracias a vos. Keila también estaba para preguntar, creo. Sí, estaba Keila, Mariana y María Florencia, que ya les habilité el micrófono cuando quieran hacerle la pregunta. Simplemente Adelante nomás, entonces. ¿Tienen alguna pregunta para hacer? Keila, Mariana, Flor, ¿alguna de las tres? Florencia. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Mira, yo quería preguntarte algo, porque justamente estoy trabajando en una organización que dice, digamos, querer cambiar su cultura hacia el customer centric, pero no veo yo que salga mucho del discurso, y me está costando a mí, quizás por mi visión, sacarlos del discurso y llevarlos a la acción. ¿Cómo crees vos que podría, o qué acciones podría tomar para que realmente se transformen en una compañía customer centric y no solo lo digan, digamos,
como para que se convierta en una realidad solo desde el discurso. Ok, el cliente al centro, se viene diciendo desde hace 20 años. Sí, ese es el tema, se viene diciendo, pero no se viene haciendo. Lo primero que hay que mirar hay que mirar con mucho amor eso. Sí. Cuando digo mucho amor no lo digo así como tipo de póster, sentimiento de póster. Lo que digo es, como decía Horacio, mi querido Horacio Cortés, decía más coaching, menos saumerio. Yo creo que, pero creo de verdad que lo primero es la compasión con eso. ¿Por qué? Porque lo que se llama teoría expuesta, teoría en uso, esto es lo que estás diciendo vos. Tiene una teoría expuesta que es que el cliente al centro es lo más importante, y una teoría en uso, es decir, una manera de funcionar que no es consistente con esto. Esa brecha la tenemos todos. Todos tenemos una teoría expuesta, una versión de cómo hay que hacer las cosas que dista de cómo las hacemos. La tenemos los individuos y las tienen las organizaciones. Entonces, lo primero es mirarlo como un fenómeno absolutamente humano. ¿Sí? Eso pasa. Ahora, si yo como coach lo que digo es se mienten a sí mismos, lo que tengo que hacer es blanquearlo. Pero ahí la pregunta fundamental es, ¿quién te contrata? ¿Quién dice que el cliente va al centro? Porque si no lo está diciendo el número uno y no está bajando recursos para que eso pase, entonces, cuidado que lo esté diciendo capital humano, y yo amo las áreas de capital humano, yo trabajo todos los días de mi vida con áreas de capital humano, pero a veces capital humano tiene una idea de lo que tiene que pasar en la organización, y lo primero que tiene que hacer es venderle esa idea a la dirección de la compañía para que la dirección de la compañía baje recursos y diga, como la Declaración de la Independencia, a partir de hoy este país es independiente, a partir de hoy trabajamos con el cliente al centro, y entonces eso va a significar que producción va para atrás, mercadeo pasa para adelante. Es decir, es un movimiento gigantesco de jerarquías dentro de la compañía tomar esa decisión. He acompañado a compañías con esas tomas de decisiones, y es cambiarles el mapa radicalmente. Es cambiarles toda la idea de jerarquía. Entonces, la primera sería la compasión, y la segunda es quién dice eso, qué rango tiene el que lo dice, y cómo es el pinball para que eso efectivamente pase. ¿Me seguís? Sí, totalmente, sí. Súper claro, lo de la compasión me resulta súper interesante porque creo que no la estaba teniendo. Me pareció, no sabía si es porque sos argentina o porque... No, porque no lo humanicé, lo puse en el plano de la organización y me olvidé que a todos nos pasa en la vida cotidiana, que la teoría a la práctica nos cuesta a veces. Linda, te dicen broma de que somos argentinas, pues somos argentinas las dos, entonces. Sí, no. Me hago cargo de lo que me toca. A veces sonamos como un poco áspero, pero sí. Eso, me parece que esos dos factores. ¿Quién te llama para pedirte esto? ¿Qué recursos tiene? Y si no, ¿cómo se los va a inventar? Porque a veces las grandes movidas de cambio de una organización empiezan en un área muy marginal. Sí, de hecho empezó en el área de sistemas, para que te des una idea. Buenísimo, maravilloso. Nada que ver, pero bueno. Te lo iba a decir, lo voy a nombrar a Sergio Pérez Albert, que no debe estar acá, pero es uno de mis gerentes de sistema preferidos en el mundo. Y Sergio ha motorizado, no solo recibe una avalancha infernal de pedidos hoy por hoy, sino que además él ha generado algunos chispazos, en medio de estar atorado de demanda, ha generado algunos chispazos que han movilizado grandes cambios junto con el gerente general de una compañía que yo quiero muchísimo, que se llama Isaac Gargi, lo voy a nombrar también porque anda por ahí. Han generado en algunos momentos de conversación entre ellos chispazos así que generan como un efecto pinball bien grande adentro de una compañía que yo estimo muchísimo. Entonces, no importa dónde empieza, lo que importa es cómo ese actor le va a vender a los decision makers, es decir, a los que toman decisiones. Primero hay que vendérselo a los decision makers para que los decision makers bajen recursos. Totalmente. Y entonces entra uno como coach. Entonces a veces lo que hay que hacer es la ingeniería de cómo lo ayudás a para que lleve... Creo que estoy en ese lugar. Y vaya, ¿me seguís? Eso. Totalmente, ahí estoy, gracias. Jugando con las manos como si tuviera 3 años, sepan todos. No, excelente, muy gráfico. Muchas gracias. Por favor, gracias a vos.
¿Quién más? Mariana, Lucy. Lucy García hizo una pregunta muy interesante y le abrí el micrófono para que la haga directamente si ya prefiere así. Ok. Lucy. Hola, en la organización en la que trabajo tenemos un líder de área de operaciones, que es un área medular de negocio, que indica que está frustrado porque su equipo no responde a los desafíos con la calidad y compromiso con el que él está entregando los servicios a sus clientes. Y por eso él se recarga de trabajo. ¿Qué podrías recomendar? Yo fundaría la interpretación con él. Lucy, vos trabajás en área de capital humano, sos coach, contame un poco de eso. Estoy en capital humano. Capital humano, hermosa pregunta, hermosa pregunta. Gracias, Hugo, por traerla, porque es una hermosa pregunta. Lucy, yo lo primero que haría es fundar la evaluación que él hace. Es decir, ¿tiene razón o no tiene razón? Es decir, porque alguien tiene que aprender, y probablemente tenga que aprender él y el equipo, ¿sí? Pero yo lo primero que haría es una evaluación seria de si él tiene el equipo suficiente para afrontar el desafío que tiene que afrontar. Que a veces las organizaciones, sobre todo en áreas nuevas, no dotan a los equipos de la gente adecuada. Entonces los líderes heredan o reciben equipos que no son lo suficientemente idóneos para poder trabajar. Entonces todo depende, uno dice, bueno, el líder tiene que enseñar o tiene que... ¿Estás ahí, Lucy? ¿La perdimos o me perdí yo? No, está Sí, claro, yo escucho. Yo lo primero que haría es ayudarlo, yo me pondría al lado de él, a ayudarlo a hacer una evaluación del equipo. No lo haría como algo externo. Es decir, lo trabajaría con él. ¿Cómo evalúa él a su gente? Y si tiene realmente el equipo adecuado o no. Y de ahí la siguiente pregunta es, si él tiene algunos elementos dentro del equipo que no le sirven, ¿cuáles son las soluciones organizacionales a eso? Porque a veces los liderazgos tienen desafíos muy grandes que afrontar con equipos que son insuficientes. Okay. Entonces, por más buenos profes, llamémosle, por más buenos mentores que sean, muchas veces no tienen el tiempo para poder entrenarlos y desarrollarlos. Y en tercera instancia, lo metería a él a hacer habilidades conversacionales fuertes. Por ejemplo, que trabaje, por ejemplo, con el loop básico de coordinación de Fernando, es decir, que es el loop de cómo uno se prepara para coordinar acciones, cómo uno coordina acciones, ejecuta, evalúa, es decir, cómo el circuito de coordinación del liderazgo tiene que ser muy impecable, muy efectivo, muy tic, 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 sin descanso, para que el agua corra y la gente aprenda a trabajar a velocidad y con eficacia. Es decir, las tres cosas. Evaluaría junto con él su equipo, le daría alguna solución organizacional si tiene demasiados, acá en Argentina decimos clavos. Clavos sería demasiada gente inadecuada, ¿cuál es la solución organizacional? ¿Lo van a ayudar? ¿Le van a traer? Y lo tercero es, sí, en él. Uno lo puede invertir, pero hay que hacer las tres cosas, porque a veces los líderes tienen razón, tienen equipos muy malos. Sí, él una de las cosas que dice es que siente que no trabajan con el mismo nivel de compromiso hacia el cliente como él lo haría. Entonces termina teniendo un problema de sobrecarga porque siempre está overflow y sí, no delega. Ok. Entonces tiene que aprender a delegar, pero primero hay que ver si tienen quién. Ok. ¿Te suena eso que te digo, más o menos? Sí. ¿Tiene sentido? Sí, para mí mucho. Ay, qué bueno, Lucy. Gracias. Y gracias por tu trabajo, gracias a las áreas de capital humano en general. Gracias por tu presentación. De verdad, para mí me ha nutrido muchísimo en estos temas de negocios. Qué hermoso, te agradezco mucho, Lucy. Gracias. Bien, tenemos a Miriam, también quería hacer una pregunta, ¿quieres hacerla? Hola, Miriam. Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. La verdad que es una exposición excelente. Me quedaría horas escuchándote. Y bueno, mi pregunta es, yo soy coach ontológico y también trabajo como coordinadora en un departamento de inglés.
Y el problema que está surgiendo es que uno quiere trabajar en equipo, compartir, ver las nuevas tecnologías, mucha gente que se resiste al cambio. Específicamente hay algunas personas conflictivas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo trabajar con estas personas que, no sé si está bien la palabra decirlo o es un juicio, esto de sabotear todas las nuevas tecnologías o los nuevos cambios que están surgiendo en esta era? ¿Vos tenés un rol de liderazgo ahí? Sí. Ok. ¿Por qué te protestan? Si vos Porque tenés... es como que siguen con... Yo en realidad soy profesora de inglés. Sí. Y es como que hay muchos docentes que todavía se quedan en los enfoques antiguos o la metodología antigua, y no en estos nuevos liderazgos donde hay que trabajar en equipo. Hay muchas personas que no les gusta compartir su saber, y yo hace muy poco que estoy en este cargo. Trato de emplear, estudiar y utilizar todas las herramientas que nosotros vamos aprendiendo con el coaching. Pero me resulta a veces muy difícil llegar a estas personas que son un poquito conflictivas y todo lo que vos querés proponer es como que no, que es algo que es muy utópico, o sea, que se quedan más en la regla, digamos, o en los antiguos patrones. Sí. Hay que subirles la tensión mucho, casi al borde del estrés. Cuando hablamos de tensión productiva frente a desafíos adaptativos, algo dije cuando estaba hablando en la conferencia, es, ¿se acuerdan la imagen de la playa que están todas las sombrillitas, están las olas llegando? Bueno, en la playa uno tiene una zona de tensión baja, porque uno está en control de retirarse un poco del agua, si el agua sube, uno está como en posición de irse, de no mojarse, de protegerse del sol, uno tiene cierto grado, llamémosle, de control sobre cómo se la pasa. Sí. Después hay una franja que se llama de tensión productiva, le podríamos llamar, estoy haciendo una metáfora, que es cuando yo me meto en el agua, en el mar, y el agua me da hasta la rodilla. Entonces puede ser que vengan olas un poco más fuertecitas, pero como el agua me da hasta la rodilla, tengo todo el cuerpo para maniobrar y que no me den vuelta. Y hay una zona de tensión productiva alta, decimos, que es casi estrés, digamos, que es cuando yo estoy adentro del mar, no hago pie, no sé nadar muy bien, y me llegan las olas, y me llegan las olas, y me llegan las olas, y digamos, me empiezo a cansar y me empiezo como a desesperar, ¿sí? Sí. Bueno, hasta que no generes un ambiente de alarma de que no hacen pie, no se van a mover. Porque los que se tenían que mover ya se movieron. ¿Me seguís? Hay gente que se mueve con una zona de tensión muy baja. Estoy hablando como de estado de ánimo, de clima, ¿me seguís? Sí. Con una zona de tensión muy baja se mueven porque les entusiasma el cambio, por ejemplo. Hay gente que se mueve en un grado de tensión media, que era lo que yo les decía hace un rato, la seriedad, el foco, el cierto tono muscular, que es como el estado de alerta, digamos. Y después está la gente que para moverse necesita amenaza de muerte. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que los amenazas de muerte no, pero tenés que crear un clima de que el que no cambia se va. Correcto. ¿Me seguís? Sí. A veces... Sí, perdón. No. Es que a veces noto o interpreto que les resulta muy difícil salir de esa zona de confort. Tal vez aquellos que ya estamos en el coaching durante mucho tiempo, lo vamos aprendiendo y hay muchas herramientas que utilizamos, pero hay gente que se resiste al cambio. Entonces a veces como líder, a eso es difícil, ¿no? Llegar a eso, a movilizarlos de esa zona de confort. Sí, pero yo te diría, nosotros podemos tener la habilidad de movernos, nosotros mismos, pero el liderazgo requiere la habilidad de movilizar a otros. Entonces, donde tenés que mirar es en tu habilidad para crear contextos de cambio. En ellos, no en vos. Vos la habilidad la tenés, ¿sí? Hablaba con Diana Ruiz, que no sé si andará por ahí, mi queridísima socia y colega adorada y amiga de Colombia. Con Diana hablábamos el otro día y Diana me contaba que cuando uno evalúa a nivel individual, la gente dice que tiene habilidad de cambio. Sí. Después cuando le decís, bueno, evalúa tu equipo, entonces te dice, bueno, no, el equipo no cambia tan rápido, como yo. Y después cuando todos los equipos evalúan la organización, dicen la organización en realidad no cambia. Y me pregunto, si todo está compuesta de individuos, ¿por qué los individuos se dan puntaje 5 en habilidad de cambio y le dan a la organización puntaje 2, si son los mismos individuos que conforman la organización? Bueno, una
Una visión es que es la visión de la ceguera propia. Yo creo que cambio más rápido de lo que en verdad cambio, ¿sí? Esa es una visión. La otra visión es que en realidad moverte en equipo es más lento, verdaderamente, ¿no? Entonces, requiere una ingeniería, y hay gente que requiere más ingeniería para movilizarla. Entonces yo me haría una pregunta interna, es, ¿puedo dejar de contar con esta gente? ¿O la necesito? Y puedo dejar de contar con esta gente desde si puedo sacarlas del equipo, las puedo dejar partir o despedir, si puedo traer capital humano nuevo, si me conviene o voy a perder demasiado dinero en el know-how de esta gente. ¿Me seguís? Hay preguntas que son duras, que el liderazgo necesita hacerse. Ahora, si la respuesta es no me puedo deshacer de esta gente, o no quiero hacerlo, entonces lo que sigue es cómo le subo, cómo genero, cómo orquesto un ánimo de cambiar o morir, pero no para paniquearlos, no para molestarlos, sino para darles la oportunidad que salta. Hay gente que salta cuando el agua ya se calentó demasiado, ¿sí? Correcto. Y la otra cosa es qué experimentos lúdicos que les permitan aprender en grupo, casi sin darse cuenta podés crear. Perfecto, perfecto. Por ejemplo, te voy a decir algo que no tiene nada que ver, o que quizás incluso es hasta una barbaridad para vos, que vos dijiste que trabajás en un departamento de inglés. Sí. Bueno, mi familia está alucinada con Duolingo, ¿no? Sí. Es una aplicación para aprender idiomas. No sé si es para aprender o para jugar, pero... Porque estoy en la duda, estoy usándola yo como loca, pero es una herramienta. Estoy en la duda, ¿no? Todo Entonces, lo que sume. pero lo que pasó, mira lo que pasó. Aparte de que yo vengo de una familia de nerds, digamos, pero, porque sí, claro, somos todos nerds, pero lo que pasó es que uno empezó a estudiar alemán, el otro empezó a estudiar italiano, el otro empezó a estudiar inglés, el otro empezó a estudiar, ya tengo una amiga que está estudiando Esperanto, entonces, y lo que se armó es como toda una competencia alrededor de eso. Ahora, yo digo, ojalá estemos aprendiendo idioma todos, porque estamos jugando, divirtiéndonos, compitiendo entre nosotros, y además estamos aprendiendo. Entonces, cuando te digo un experimento lúdico, es esto. El experimento es sobre idioma, pero lo que ocurre es que nos metió en conversaciones culturales de distintos idiomas a toda la familia. ¿Me seguís? Es como que el efecto es un disparador. Es un efecto que siempre lo tiene el juego. Sí. El juego tiene eso. El juego serio tiene eso. Yo no me opongo al juego y en el juego aprendo. Perfecto. Entonces subo la tensión, por un lado, te subo la narrativa de riesgo, de dejar de pertenecer o perder vigencia si no cambiamos, y por otro lado creo un experimento lúdico, y estoy haciendo como recetología, ¿verdad? Te estoy contando lo que me viene a la cabeza con lo que me contás. Espero que te sirva y bueno, no es el atrevimiento de decirte qué tenés que hacer, digo, ¿a qué me suena, no? Bueno, muchísimas gracias y gracias a todos por este espacio. La verdad, estoy muy agradecida a todos. Gracias, gracias, gracias. Gracias por tu pregunta. No, por favor, gracias por tus respuestas. Gracias. Bien, Fer, dime cómo querés continuar, son las 9:45. Yo puedo, marcá vos el ritmo. Okay. Listo. ¿Y hay marcá vos. A ver, ¿quién más? Acá dice, Mari dice, nos quedamos, Fer, hasta que las velas no ardan. ¿Quién dice velas, entonces? ¿Quién dice? Mariana, mi querida amiga Mariana me salvó hoy con el tema del link que estaba roto en Instagram, entonces ella porque Mariana me salva de muchas maneras siempre, mi querida amiga Mariana. Bien. Ahí voy a compartir una encuesta, si la quieren completar. Es una encuesta de satisfacción en referencia, obviamente, al desempeño de Fer. Para mí es excelente, pero nos vale la opinión de todos. Ay, porfa, opinen, porque es súper lindo leer las devoluciones luego y ver en qué podemos seguir aprendiendo. Claro, exactamente, esa es la idea, digamos. Después, una vez que tengamos esta encuesta, te la vamos a enviar para que puedas tener un feedback de todos los que contestaron. Please, muy bueno. Pamela León, ¿está Marco Leone ahí? Mi Marco León está ahí. ¿Viste en el chat? Sí.
Mi Marco Leone, porque es mío. Para todos los que lo conocen es mío y para los que no lo conocen también. Bueno, Marco, te tenés que hacer cargo que sos solamente de eso, pero yo no lo estoy encontrando, ¿sí? No, es que está conectado, me acaba de escribir Pamela León, escribió en el chat Ah, ok. que estaba con Marco León, entonces yo le pregunté, y efectivamente. Le robé la compu a Pamela. Espera que te abro el micrófono y... Qué hermoso. Bien. Hola, hola, hola. Hola, amigo querido. Hola, mi corazón, qué hermoso verte y escucharte. Qué hermoso que estés ahí. Sí, por favor. Me voy escapando del entrenamiento para poder ir escuchando cada vez más y ahora me faltan pedazos de esta conversación, así que voy a tener que volver a escuchar todo de nuevo, lo cual me pone más feliz todavía. Y se conecta con tantas conversaciones que vos y yo tenemos que la verdad que me enciende más todavía. Sí, bueno, los nombré a todos, porque todo lo que soy y lo que pienso es producto de nuestras casi 2 décadas de comunidad de práctica, negro, querido. Sí, eso. Nos hemos diseñado y rediseñado juntos. Yo primero aprendí de vos y después fuimos juntos a aprender con tanta gente que es Más todo lo que nos queda de camino, así que ¿No fascinado. completamos el conocimiento definitivamente? ¿Vos decís que todavía tenemos que aprender? Me parece, tengo la sospecha de que sí. Es más, tengo la sospecha de que cada vez sabemos menos. En un mundo que cambia a esta velocidad, como vos decías, más aún todavía. Así que mejor. Mira, mientras lo hagamos juntos, que cambie todas las veces que quieras. Hasta el fin del mundo te sigo yo a vos, así que ya sabes. Te amo. Yo a vos, mucho. ¿Habrá alguna pregunta más, Hugo? ¿O ya los hartamos a todos con nuestra declaración de amor con Marco Leone? Estoy tratando ahí de ver el chat a ver si alguien más quiere digamos, hacer alguna otra pregunta. Dice, lluvia de corazones. Marco. Acá José dice, apagar la luz que estamos todos. Acá, Dianet. A vos también te quiero. Dianet Cordero dice, ¿cuáles serían tus tips para que un coach se coloque en organización? ¿Tips para colocarse? Ajá, así dice Dianet. ¿Quién me hizo esa pregunta? Dianet, espera a ver si lo encuentro rápido. Le abro el micrófono y le doy la posibilidad de que pueda hacer la pregunta directamente. Dianet Cordero, dale, me gustó la pregunta, quiero saber, me sorprendió. Hola, Fer, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Yo soy Dianet de Perú y bueno, yo estoy estudiando coaching ejecutivo en el CAE y por eso te preguntaba cuáles serían tus tips en base a la experiencia y la gran trayectoria que has mostrado y el dominio en este chat que hemos tenido. ¿Cuáles serían tus tips para las personas que vamos a salir recién de terminar de estudiar la profesión de coaching, ya sea en diferentes ramas, para poder colocarnos en organizaciones? ¿Cómo nos recomendarías ofrecer nuestros servicios a empresas? Y desde ya, muchísimas gracias por el tiempo que estás ofreciendo. Muchas gracias. No, por favor, Diana, gracias a vos. Y no hay nada más alegre en la vida que comer en tu país. No hay nada mejor en el... Van a ser destino gastronómico 2020, vas a ver, destino número 1 mundial en 2020. Les va a llegar. Totalmente. Les va a llegar ese gran sueño colectivo de ser el destino gastronómico número 1 del mundo en 2020. Lo digo acá en público, va a ser, y me voy a ir a comer un año seguido ahí. Decretado. Es un patrimonio de la humanidad la gastronomía peruana. Y es mucho más que comida, es mucho más que comida. Vianet, yo lo que te estoy diciendo tiene que ver con lo que te voy a responder. Parece que me hice una digresión de gastronomía y sí me la hice, pero tiene mucho que ver con lo que te voy a decir. Lo primero para mí es que si uno no tiene experiencia en organizaciones, la mejor forma de insertarse en el mundo del coaching organizacional es de la mano de los que ya están insertos. Yo lo hice en su momento, hoy sumo gente a mi equipo para que haga sus primeros pasos. Los que trabajamos en el mundo de las organizaciones necesitamos todo el tiempo gente. Entonces,
yo creo fielmente, porque además he tenido hermosos maestros. Fíjense que Marco Leone ha sido uno de mis primeros maestros, junto con quien era su socia, que es Graciela Rossi, que fue mi primera maestra, y fue con la primera que hicimos algunas incursiones en coaching de organizaciones, y yo le debo muchísimo a Grace, sobre todo a la confianza de Grace y abrirme el espacio para que yo trabajara con ella cuando yo no sabía nada de coaching. Y creo que es muy importante identificar a actores que sepan más que vos, ya sea para trabajar con ellos o para tenerlos como mentores. ¿Me seguís? Sí. Pueden ser cualquiera de las dos opciones. Yo no creo que uno se tenga que quedar en un segundo plano toda la vida al lado de los que saben más, porque siempre va a haber gente que sabe más y siempre va a haber gente que sabe menos. ¿Me sigues? Entonces, pero sí creo en lo que decía, y además lo he experimentado personalmente en las comunidades de práctica. Cuando yo lo nombraba hace un rato al Guille Wetzel, lo nombraba a Pepe Martínez, o lo nombraba, bueno, a Fernando Flores, que es como el maestro de maestros, pero lo nombraba, son mentores muy potentes de tu desarrollo. Entonces, yo creo que en el espacio de práctica cotidiana, cuando uno se va a largar en un territorio nuevo, es muy importante tener un referente que esté adelantado, que sepa más. Ya sea porque te pones a trabajar con él un tiempo para aprender, o porque te lo contratás como mentor. ¿Sí? Sí. A. B. Y no estoy queriendo hacer una mala seña. B. B. Me parece muy importante que los coaches nos sintonicemos con los negocios en los que trabajamos. Cuando yo te hablo con tanto amor de la gastronomía peruana, es porque te podría hablar horas y horas con muchísimo amor de la historia de la gastronomía mundial. Estoy, gracias a un cliente, gracias a mi padre, digo yo, que le gustaban los bares y me llevó desde muy chiquita, tengo un gran amor por la gastronomía, pero además, gracias a un cliente, me metí con la historia de la gastronomía mundial. Entonces creo que además del conjunto de habilidades, no falta ninguno de la era de hielo de APC, no falta ninguno, es verdad. Es un pequeño paréntesis que me dice Vianney. Pero lo que digo es importante que nos sintonicemos con el tipo de movidas de negocios. Entonces uno no puede ser experto en 20.000 industrias distintas. Y necesitamos los coaches tener idea, porque no se trata solo de las habilidades conversacionales que aprendíamos hace unos años, sino que se trata de cuáles son las movidas de cambio a las que las organizaciones están expuestas. Y eso, si bien tiene muchos factores en común hoy por hoy adentro de las organizaciones en general, o sea, transversalmente todo está cambiando, no se refleja igual el cambio según la industria de la que hablemos. No se refleja igual el cambio en turismo, por ejemplo, las industrias de hospitalidad, si quieren, que son el turismo y la gastronomía, por ejemplo, y todos los servicios asociados, no se refleja igual que, por ejemplo, en el negocio de las carnes frías, en el negocio de los embutidos. Y uno como coach necesita sintonizarse. Entonces, Marie Kondo hace esta seña, bueno, yo cada vez que entro a una organización hago esta seña, porque de verdad necesitamos ser muy respetuosos del tipo de negocio en el que están, y eso significa sintonizarnos con qué negocio tienen, quiénes son los clientes, qué movidas de cambio están afectando ese negocio. ¿Me seguís lo que te digo? Que es como hacer una reverencia, como uno miraría el profile de una cita, mirarle el profile a la empresa. Mirárselo con mucho respeto. Esas dos. Podría seguir una hora más, pero contame si te sirve, Viana. Sí, muchas gracias. Me sirve un amplio panorama, o sea, del mentor, un mentor y ayudar también. Muchas gracias. Y sobre todo, que nos mencionas también tener un poco de conocimiento de las diferentes industrias en las que vamos a poder participar también en esta unidad al final, de hacer coaching a las personas en las organizaciones. A mí esas dos cosas me han cambiado la vida, y disfruto mucho de hacerlas con colegas que a lo mejor tienen un poco menos de experiencia porque empezaron después, o porque no tienen experiencia en gastronomía y yo llevo 10 años trabajando con esa industria, por ejemplo, ¿no? Y creo que siempre es más barato tener un referente que meter la pata. Muchas gracias, Pedro. De paso hay un balance bonito ahí, ¿no? Que es que mientras estamos coacheando a otros, estamos siendo coacheados por otros. Hay una elegancia en la humildad.
Muchas gracias. A ti, hermosa pregunta, gracias. Acá tenemos a Marco que dice que él en la era de hielo es el mamut. Tenemos uno de los personajes identificados, después pueden ir armando el resto de la lista del casting de la película. ¿Y yo quién soy? La ardilla, soy la ardilla. Siendo las 10 de la noche. Sí, señor. ¿Sí? Si te parece, vamos cerrando. Bueno. Hermosa, a mi gusto, jornada de hermoso seminario que has dado. Gracias, Fernanda, de verdad. Muchas gracias por tu tiempo. A todos. Todo el hermoso contenido que nos has brindado. Quiero dar un agradecimiento a ICF Latinoamérica, Global, a los capítulos que forman parte de esta Semana Internacional del Coaching. ¿Sí? Y obviamente, nuevamente acá, Fer, muchas gracias por tu tiempo. Yo estoy escribiendo un mensajito para todos. Agradecida con todos, desde ICF de Latinoamérica, ICF Argentina, la voy a nombrar a Claudia Agüero, que es nuestra presidente, y que es tan generosa siempre conmigo, y sobre todo eso, generosa conmigo. Te quiero agradecer muchísimo el tiempo a vos, la coordinación interna que hemos hecho, ha sido un placer, no nos conocíamos, y esto es parte del fenómenos de la época. Cuando uno sabe coordinar puede ir en cualquier dirección, ¿no? Puede navegar, es una gran vela para navegar en tiempos de grandes cambios. Tener sensibilidades conversacionales tan buenas como vos tenés, y te estoy muy agradecida. Mayra, de mi corazón, está recién casada, la señora Mayra Grijera, estás por ahí, un beso enorme, muchas gracias, y después vemos cómo hacemos con las preguntas comentarios que puedan haber quedado sin responder, a ver si podemos responder algunas por lo menos. Y bueno, a mis amigos queridos que estuvieron acá, gracias, y espero los feedback por chat, como corresponde y como es debido, a todos los amigos y conocidos. Y bueno, a todos los que se vinieron de toda Latinoamérica, las tonadas, es como el corazón en la mano, realmente. Muchas gracias a todos. Algunos están preguntando si va a estar la grabación. Sí, seguramente en estos días, nosotros entre mañana y pasado ya estaremos subiendo esta grabación al perfil de Facebook de la TAM, del ICW Latam. Así que van a poder ver esta grabación, y también va a estar un canal de YouTube creado para la ICW del 2019. Hermoso, me alegra muchísimo, así la podemos compartir con los que no pudieron estar hoy acá. Exactamente. Y bueno, un beso muy grande, un saludo muy grande a todos los que han estado participando de alguna manera con preguntas, o simplemente estando ahí escuchando a Fer en esta disertación. Gracias, Fer, gracias, ICF, gracias, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Puerto Rico, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Argentina. La extraordinaria Latinoamérica, a sus olores, a sus colores, a sus sabores, y a nuestra estupenda manera de ser. Este arcoíris que somos todos Latinoamérica. Muchas gracias, buenas noches, tengan una hermosa noche. Chao, hasta pronto. Chao.